Hola, ¿qué tal, hijos e hijas de la noche? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este que es su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast. ¿Y saben qué episodio es hoy? Bueno, lo están viendo en el título del video o del audio en Spotify. Es el episodio número 89. Ya estamos muy cerquita, a un mes más o menos, no es cierto, a 2 meses de llegar al episodio número 100. Muchísimas gracias por hacer esto posible, porque sin audiencia pues no hay contenido audiovisual o visual que trascendiera. Si nadie te ve, pues ¿para qué crear contenido, no? Es un poco como esta pregunta un poco filosófica de si un árbol se cae en medio de la nada y nadie lo escucha, de todos modos se cayó. Es algo así, ¿no? Entonces muchísimas gracias, porque además estaba revisando fotos viejas en mi celular y pues ya ven que se queda la fecha marcada, ¿no? Aunque no sea el mismo celular que tenías en ese momento, pues se queda la fecha en la que tomaste la foto. Y estaba viendo que en junio del 2020 estábamos llegando apenas a los primeros 10,000 suscriptores. En junio del 2020, 10,000 suscriptores. Y ahorita estamos, bueno, yo estoy grabando esto el 11 de junio del 2022. 2 años y estamos ya a nada de llegar a los 100,000 suscriptores. En 2 años, no fue un ascenso meteórico, pero fue bastante rápido. Así que muchísimas gracias, amigos y amigas, por eso. Por hacer llegar a, no sé cómo se diga, duplicar, diesplicar, no sé cómo se diga, pero bueno, por hacer la comunidad 10 veces más grande de lo que era hace 2 años que íbamos empezando, porque el canal empezó en 2020 realmente, ¿no? Y de manera oficial, o sea, ya serio, dedicándome a esto, pues fue como en mayo, más o menos, del 2020. O sea, un mes antes de llegar a 10,000 suscriptores. Así que muchísimas gracias. Ahorita, mientras yo grabo esto, estamos a 96,100 suscriptores. A ver cuánto tiempo tardamos en superar esos 4,000 para llegar ya a los 100,000. Así que muchas gracias por elegirme, como les digo siempre, de entre todas las opciones que tienen de entretenimiento. No solamente en redes digitales, porque bien podrían estar ahorita leyendo un libro, ir al cine, que ahorita en temporada de verano, hay muchos estrenos. De hecho, en el canal secundario no he tenido problemática ahorita por estar subiendo contenido, porque cada semana casi he estado yendo al cine. La próxima semana voy a ir a ver la de Lightyear, a la siguiente voy a ir a ver la que se estrena de Ethan Hawke, del teléfono negro, que creo que es una apuesta chingona de película de terror que voy a estar reseñando allá en Los Amos del Multiverso. Vayan a suscribirse a mi canal secundario para que la vean. Y seguramente cuando yo estoy grabando esto, espero que sí se haya podido haber hecho el directo, platicando no solo de las historias que yo escribí que les gustaron, el jaguar que cayó de las estrellas, y del libro que voy a sacar, sino también de la serie esta de Stranger Things y Love, Death and Robots, que ya reseñé en el otro canal. Que de Stranger Things hubo como un poco de polémica, ¿no? De muchos güeyes, muchos niños, un poco niños rata, fanboys de la serie, que a mí me encantó. O sea, la reseña fui un poco duro con ella, pero no estoy diciendo que no me haya gustado. A mí me gustó mucho la temporada 4 de Stranger Things, pero bueno, seguramente ya lo habremos platicado en el directo, aquí en el Grimorio de Rix y en el video este de Rix y los Amos del Multiverso. Pero bueno, el punto es que gracias por elegirme de entre cine, literatura, streaming, no sé, Netflix. En vez de estar en Netflix o en Disney Plus o en Amazon Prime o en HBO Max, están aquí, ya sea en YouTube o en Spotify, escuchando este episodio 89. Así que muchas gracias. Ya saben, si les gusta mi contenido, si están aquí en YouTube por primera vez, denle like al video. También si ya son viejos conocidos, denle like al video, eso nunca está de más. Suscríbanse si apenas encontraron mi canal. Suscríbanse, activen la campana de notificaciones. Yo subo video diario, amigos. Si son de los que van llegando, que este es el primer video que están viendo del Grimorio de Rix, yo subo videos diario. Los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados hay episodio. Los viernes es día de podcast. Los demás días es un episodio un poquito más, digamos, audiovisual, ¿no? Y martes, jueves y domingo estoy subiendo avances de los episodios de la semana, uno que otro mensajito, y estamos haciendo directos. No, ahorita no con tanta frecuencia como me gustaría, porque estoy ocupado grabando y editando los videos del canal secundario. Estoy haciendo mi trabajo de maestro, que ahorita de hecho debía haber estado calificando exámenes y no hice nada.
estoy escribiendo mi libro, pero bueno, el punto es que no estamos haciendo directos tan seguido, pero estoy tratando de hacer por lo menos 1 o 2 al mes. Así que pues bueno amigos, se estarán preguntando, esta playera de Castlevania ya me la han visto como 3 veces. Sí tengo ropa por ahí amigos, pero hoy quise ponerme esta porque hoy hay 2 relatos de vampiros. De hecho, todo el primer bloque está dedicado a vampiros, de relatos enviados por suscriptores, y de hecho uno es bastante largo. Así que para no prolongar más el episodio, ya les dije, suscríbanse aquí en YouTube, sigan en mis redes sociales, en TikTok y en Instagram me encuentran como @el Grimorio de Rix, todo junto y con minúsculas, Rix con doble G, como lo están viendo aquí en el video. En Facebook y en Spotify me encuentran como el Grimorio de Rix, y también en YouTube está el canal secundario que les menciono, donde hablamos de películas. Todavía no he hablado de cómics, ni de novelas gráficas, ni de literatura, pero vamos a estar hablando. De hecho, quiero reseñarles el último libro que leí, El sabueso de los Baskerville, que es de terror, de misterio. Es una historia de Sherlock Holmes, escrita por Arthur Conan Doyle. Se viene ahorita la serie de Sandman, inspirado en el cómic de DC de Neil Gaiman, perdón. Y pues me gustaría reseñar también el cómic, ¿no? Para que tengamos esa comparación. Así que vayan a suscribirse. Aquí en la descripción del video en YouTube están encontrando los links a todos mis contactos, a todas mis redes sociales, también al canal secundario y también a mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com, en caso de que tú o alguno de tus conocidos tenga una experiencia paranormal como las que voy a contar a continuación. Si quieres que la narre aquí en el canal o que le dedique un episodio semanal exclusivamente a ese relato, envíamelo ahí a necronomiconrelatos@gmail.com y yo lo estaré narrando. Y ya por último, si quieres comprar mi libro de terror Demonios de Luna Llena, que es ese que estás viendo aquí, esa chulada que ves por acá, en Amazon está en pasta blanda, en pasta dura y en ebook. Entonces el link para que lo compres ahí en Amazon está en la descripción del video, o puedes entrar a amazon.com y ahí le pones Demonios de Luna Llena y ahí te aparece. También el audiolibro para que lo consigas en Patreon o aquí mismo en YouTube. Haz clic en el botón unirse, selecciona la opción miembros alfa y listo. Ya tienes acceso al audiolibro que está narrado por mí. Así que ahora sí, vamos rápidamente a escuchar la intro y empezamos con el primer bloque con los vampiros como protagonistas. Acabas de caer en uno de los espacios más oscuros de Internet. Lo que estás a punto de escuchar durante la próxima hora y media, probablemente estabas mejor sin saberlo. Pero ya no hay vuelta atrás. Ahora estás encerrado en la cabaña oculta en medio del bosque. Entraste en ella en busca de ayuda y en lugar de eso, te encontraste con un tipo extraño que transmite a través de una vieja radio al pueblo más cercano. Pero tú no viste ningún pueblo en tu GPS. Estás en medio de la nada, así que no te molestes en gritar, porque nadie te escuchará. La frecuencia fantasma y su extraño locutor han comenzado su transmisión. Siéntate a escucharlo y solo podrás esperar que no te despedace cuando el programa termine. Pues muy bien, queridos amigos, ahora sí demos inicio de manera oficial al primer relato. Un relato que me llega desde Chile, de un chico llamado Manuel Zapata. Un saludo, amigo, gracias por compartir tu experiencia. Y aquí no entiendo bien, porque no sé cómo funciona en otros países. No entiendo si él era militar o si únicamente prestó su servicio militar, ¿no? Sé que hay países, por ejemplo aquí en México, el servicio militar la verdad es que es una mafufada, o sea, no sirve para nada, es una pérdida de tiempo. El servicio militar aquí en México, de militar no tiene nada. Literalmente nada más vas a perder el tiempo al regimiento militar y a que los soldados sean tus niñeras
3 o 4 horas los sábados durante un año. No sirve de nada aquí en México. Pero sé que hay países que sí es como más en serio. O sea, que sí vives como militar. Entonces, por lo que entiendo de este chico chileno, bueno, este señor chileno, sí vivió como militar. No sé si él se dedica de lleno a eso o si se dedicó, o si el servicio militar en Chile es así como realmente vives como soldado y tienes actividades de soldado, no lo sé. El punto es que este señor Manuel Zapata, mientras hacía su servicio militar, tuvo una experiencia con lo que él cree y podría ser que se trataba de un vampiro completamente real, y el título yo le puse: los crucifijos sí sirven contra los vampiros. Esto porque, bueno, esta historia la deja nuestro amigo en los comentarios del podcast anterior, del episodio número 87, bueno, el anterior para mí, porque mientras yo grabo esto, el 88 todavía no sale al aire. En el episodio número 87 les puse algo de que contra los vampiros, pues en el de Nueva Orleans, en la historia de Nueva Orleans que ocurrió, yo les decía que los crucifijos, las oraciones no sirven de nada contra los vampiros. Dice nuestro amigo que en su opinión sí sirve. Ahorita van a ver por qué. El punto es que algo se le apareció a este amigo, y no en una, sino en más de una ocasión, ahí en Chile, en diferentes años. Así que vamos a la historia. Él afirma, te digo, comentó esto en el episodio 87, donde les conté esta historia del vampiro de Nueva Orleans que se le apareció a 2 chicas una madrugada prácticamente en las noches de esta ciudad estadounidense. Y él comenta que en efecto eso que apareció, que se le apareció a estas chicas en Nueva Orleans, sí era un vampiro, y que él lo dice por experiencia propia, que es esta que le ocurrió y que nos cuenta. Y en su opinión él dice que los crucifijos sí funcionan en contra de los vampiros, depende de la fuerza de este, ya que él en una ocasión se enfrentó con un crucifijo y con oraciones se enfrentó a un vampiro en una ocasión, este amigo, ¿no? Porque el desenlace de esta experiencia de Nueva Orleans, si no escuchaste este episodio, te dejo la etiqueta por acá, o si estás en Spotify, desplázate hacia abajo y ahí te va a aparecer. Las chicas llegan a esconderse a una capilla, y el vampiro volando, literal como un ave, llega y se posa en el campanario de la iglesia, lo cual, si nos guiáramos un poco por el folclore y las leyendas, las películas, las series como Castlevania, o bueno, que empieza con un videojuego, se supone que los vampiros no pueden pisar Tierra Santa porque son almas de personas malditas, ¿no? Son muertos vivientes que no pueden descansar en paz y que le tienen miedo al agua bendita y a las iglesias y a los crucifijos y todo eso. Pero yo les decía, pues esas son cosas del folclore, son cosas de películas, de series, de novelas, ¿no? Como en Drácula, de Bram Stoker, porque esta cosa sí entró a la iglesia. Ya no les hizo nada porque ya empezaba a amanecer y ellas ya no volvieron a encontrarse con este ser. Pero el vampiro de este relato de Nueva Orleans sí entró a la iglesia y se ocultó en el campanario. Entonces este amigo difiere de lo que yo les dije en dicho episodio, que no sirve de nada una oración o un crucifijo, porque a él sí le funcionó. Y ahí va la historia. Dice él que en el año de 1985, en una noche cualquiera en la que él se encontraba durmiendo, entró a su habitación un ser que tenía rostro pálido, pero era una palidez tal. La piel de esta persona no era una palidez de un ser humano, de una persona blanca. No, era un rostro pálido, tan pálido que incluso brillaba. O sea, no como de tipo crepúsculo, ¿no? Sino que era tan blanco que parecía reflejar la más mínima fuente de luz. Algo que, pues claro, ninguna persona logra. Y además el rostro de este ser estaba deforme. Tenía forma humanoide. Este personaje que entró a la habitación de nuestro amigo Manuel en el año 85, te recuerdo, ya tiene bastante, ¿no? Entonces sí tenía como una cabeza vagamente humanoide, un cuello, un torso, 2 brazos, piernas, igual que la criatura que se le apareció a estas chicas en Nueva Orleans. Este tipo, recuerden, se les apareció primero a las chicas en forma de un anciano, solamente que con vestimenta como antigua, como en ese episodio se me fue la palabra que buscaba era victoriano, era un caballero victoriano, pero esto ocurrió en los años 90, el relato de Nueva Orleans. Llegó con sombrero de copa alto, con una capa, con un paraguas que utilizaba a manera de bastón, todo de negro, y un señor anciano, pero agradable, es decir, no mencionan si era guapo o no, pero que se veía educado. O sea, ellas nunca sospecharon de él en un primer inicio, hasta que las cosas empiezan a salirse de control, y bueno, ya sabemos en qué terminó el relato de la semana pasada. Pero en este caso, para nada. En este caso, su forma sí era humanoide, pero no se veía para nada humano, porque pareciera ser que estos vampiros, al igual que en muchas películas, utilizaran una mascarada, un disfraz humano, pero su aspecto real es diferente.
Entonces, en este caso no entró con un aspecto humano este personaje, al parecer de género o sexo masculino, al cuarto de Manuel, porque estaba completamente deforme de la cara, vagamente humanoide, pero con características un poco animalescas. Dice que tenía alas de murciélago y brazos muy largos. También tenía uñas largas y muy blancas, cosa que coincide con la experiencia que contamos la semana pasada de estas dos muchachas en Nueva Orleans, ¿no? Tanto lo de las alas, recordemos que ellas cuentan que él traía una capa, una especie de capa, te digo, como victoriana, pero que cuando ya las cosas empiezan a salirse de control en la madrugada, este ser extiende los brazos y la capa, pues pareciera que la capa se extiende, ¿no? Cuando él extendió los brazos, pero cuando empieza a volar esta criatura, este ser con aspecto de anciano, que ya se le empieza a deformar la cara, le salen colmillos, esta capa pareciera que se fusiona con su anatomía, con sus brazos, y ya no se veía como una capa, sino como un par de alas. Pues aquí igual, con este chico, en el 85 tenía alas de murciélago y tenía las uñas muy largas y blancas, o sea, no eran uñas, lo mismo que te dije en el episodio 87, no eran las uñas de un vagabundo, no eran como cuando una persona en situación de calle pues se deja crecer las uñas porque no tiene otra opción, que están todas mugrosas porque la mugre y la tierra se te mete debajo de ellas. No, eran como garras, eran uñas muy largas pero blancas, cuidadas, como si esa fuera su forma natural. Entonces, bueno, nuestro amigo Manuel, en este entonces él tenía como unos 12, 13 años, en el año de 1985, en esta noche que ocurre esta situación, él se queda paralizado de terror, obviamente. Imagínate tú que despiertas en tu cama y ves algo que ni siquiera es un hombre, ¿no? Porque quizá viviendo en Latinoamérica, ¿no? Tristemente, si tú despiertas y ves en tu cuarto una figura que no reconoces como la de tu mamá, la de tu papá, la de algún hermano, dices, alguien se metió a la casa. Y obviamente ese es un terror real. Pasan muchas cosas por tu cabeza y dices, madres, pues ¿qué le habrán hecho a mi familia? ¿Seré yo el primero que se da cuenta? ¿Qué me va a hacer este tipo, no? Para empezar, ese ya es un terror indescriptible. Pero aparte, imagínate que cuando empiezas a ver mejor a esta criatura, no es un hombre, no es un ser humano normal en aspecto físico, sino que es un ser como este, horrible, vagamente humanoide, pero que no es humano del todo, que es una mezcla de humano con animal. Entonces nuestro amigo, aparte era un niño, empezaba apenas a ser adolescente, empezaba a vivir apenas, entonces se queda paralizado en su cama, sentado, y esta cosa empieza a caminar, acercándose hacia él. Él empieza a rezar de la nada, o sea, lo único que se le ocurrió, no fue como en las películas, o mejor en las películas el protagonista se hubiera parado de la cama y le hubiera lanzado un golpe o yo qué sé. No, nuestro amigo lo único que le pasó por la cabeza fue ponerse a rezar, y en cuanto empezó a rezar, el ser se detuvo en seco, se quedó ahí parado y ya no avanzó. Y fue muy interesante, esto incluso pareciera como un poco cómico, ¿no? Un poco irónico, que nuestro amigo Manuel permanece rezando sin parar. Esto no menciona a qué hora ocurre, pero vamos a ponerle que pues a las 11, 12 de la noche él despierta y ve a este ser que está en la habitación. ¿Saben cuánto tiempo permaneció así orando sin parar? Hasta las 3 de la madrugada. Y en todo ese tiempo, mientras él se dio cuenta de esto, mientras él se mantuviera rezando en voz alta, la criatura era incapaz de moverse, era incapaz de avanzar. En cuanto él se detenía para tomar aire o para pensar en alguna otra oración, o que de repente por los nervios se le olvidara un fragmento de la oración, el ser seguía caminando. Avanzaba lentamente, pero seguía avanzando. Por eso él dice que difiere de lo que yo digo, de que los crucifijos y las oraciones y el agua bendita, no funciona en contra de los vampiros o de cualquier ser de oscuridad, porque a él sí le funcionó. Entonces, así te digo, permanecieron durante horas en esta pelea que no era física, sino más bien por parte de nuestro amigo de Manuel, era una pelea, digamos, de fuerza de voluntad, de seguir rezando, era como una pelea de fe, de la luz contra la oscuridad, no una pelea metafórica. La fe de nuestro amigo descansaba en su Dios, supongo que es católico, y rezaba y rezaba y rezaba, y esta criatura, al contrario, ¿no? Este ser de oscuridad peleaba contra esto. Esta batalla metafórica que continuó durante 3 horas, y de repente nuestro amigo se levanta, enciende la luz de la habitación, y en cuanto la enciende, este ser se desvanece, y se esfumó, literalmente desapareció. Quiero suponer que además nuestro amigo gritó de terror, porque en cuanto enciende la luz, empiezan a llegar los familiares, o sea, su familia, sus papás, sus hermanos a la habitación, y no vieron absolutamente nada. No había ni rastro
de que hubiera habido alguien ahí con él. La ventana estaba cerrada, el cristal no estaba roto ni nada, no había ninguna ventana, ninguna puerta que hubiera sido forzada en la casa. O sea, esta cosa, haya sido un vampiro o haya sido otra cosa, no entró por medios convencionales a la casa, ¿no? Por eso te digo que todo esto de la novela de que vemos en Drácula, a pesar de lo que hemos platicado, que según Bram Stoker era no una novela de ficción, sino algo basado en una experiencia suya real que tuvo cuando era niño, porque él afirmaba que los vampiros eran reales, que él y sus hermanos se enfrentaron a un vampiro cuando era joven, cuando tenía pues más o menos mi edad de ahorita, 23, 24 años. Su hermana era un poco más grande, su hermana era más chica, como de 15 o 16 años. Él afirmaba que era real los vampiros, que existían, y que la novela de Drácula originalmente no era una novela ficcional como la conocemos nosotros, sino un manual de supervivencia, por decirlo así. Entonces, a pesar de ello, hay cositas como que no se adaptan o no en todos los relatos de la vida real supuestamente reales coinciden con lo que Bram Stoker escribe en su novela, ¿no? Aquí, por ejemplo, en ningún momento habla nuestro amigo de que lo haya invitado a pasar, de que le haya invitado a pasar a su casa al vampiro, como afirma la novela de Bram Stoker y la mitología, digamos, rumana, de Rumania, Transilvania. Él jamás lo invitó a pasar, y se supone, según lo que se cuenta en la mitología rumana y en la novela de Drácula, si tú no invitas a pasar a un vampiro, él no puede pasar. ¿A quién no lo invitó? Manuel no lo invitó a pasar, y aún así estaba aquí adentro. Federica, esta señora suscriptora mía que vive en Texas, nunca invitó a pasar a este vampiro, y ha sido acosada por él durante años. Ya tiene 20 años, si no me equivoco, que es acosada por lo que ella cree que es un vampiro. Yo difiero con que es un vampiro, yo creo que es un incubo. Ella dice que no, ella dice que es un vampiro. Quién sabe, no lo sabremos, pero bueno, ella jamás lo invitó a pasar. En el caso de las chicas de la semana pasada, para ustedes la semana antepasada, para mí también, de Nueva Orleans, ellas jamás le invitaron a pasar a ningún lado. Que bueno, ahí por ejemplo podría ser que sí aplicara la regla de que si no lo invitas a pasar no pasa, porque ellas se meten a la cafetería, recordemos, y este ser se queda afuera esperándolas. Igual a la iglesia nadie lo invitó, él voló hacia el campanario. Entonces bueno, ¿aplicará esta regla o no? ¿Quién sabe? El punto es que la familia de Manuel, llega a su habitación y no había absolutamente nadie ahí con él, ni en ningún otro lugar de la casa. Más o menos como media hora después, como la familia ya todos estaban despiertos, él le habla a su tía Hortensia, que así menciona que se llamaba. Más o menos eran las 3:30 de la mañana. La tía lo santifica, le da lo persina, que decimos aquí en México, le da la bendición, y ya, todo se calmó. El ser ya no volvió a aparecer, el vampiro, y él se durmió, y la familia se durmió y ya no pasó nada. Este fue un evento de una sola noche. Este encuentro que tiene nuestro amigo Manuel con este ser de aspecto medianamente humanoide, de piel pálida y brillante, con el rostro deforme, alas de murciélago y dedos muy largos y garras, solo ocurrió una ocasión en este momento. Días después, o sea, él despierta la mañana siguiente. Obviamente él sabía que no había sido un sueño, porque no fue algo fugaz, no fue algo que él despertó y de repente vio una sombra y de repente ya no la vio, o no fue como que vio a la criatura, se volvió a dormir y despertó. Y quizá en un momento como ese, como la historia que repasábamos hace 2 semanas del fantasma del médico que le habían quitado la vida violentamente y se aparecía en la casa de mi suscriptor, de nuestro amigo, se me olvidó ahorita su nombre, pero ahí pues sí, como que se prestaba un poco la situación para ver, oye, tal vez fue un sueño, ¿no? Quizá lo soñé, no me acuerdo bien. Ahí en ese caso, el hecho que lo desmintió de no fue un sueño, sí pasó, fue que lo que él le había aventado al fantasma, el objeto que le había aventado, en la mañana siguiente amaneció ahí en el piso, o sea que sí había ocurrido. En este caso no había manera de pensar que no había ocurrido, no había manera de desconfiar de su cordura o de su buena memoria, porque había estado despierto una gran parte de la noche, peleando, viendo de frente a esta criatura. O sea, por más pesado que tengas el sueño, en 3 horas se te quita, o más. No menciona cuánto tiempo pasó en este estira y afloja, ¿no? Entre él y el vampiro, de que él rezaba y el ser se paraba, dejaba de rezar y el ser avanzaba. O sea, fueron horas que estuvieron así, no había manera. Entonces él sabía que había ocurrido en realidad, aunque nadie le creyera. No menciona si le contó a algún amigo de la escuela ni nada. Te repito, él tenía como entre 12 y 13 años, Manuel. Pero él cuenta que dándole vueltas al asunto en su cabeza en los días siguientes, él sospechaba de la familia de una niña que a él le gustaba en aquel entonces, de los padres.
y de la misma chica, ¿no? Por eso te digo, él habrá estado en sexto de primaria, primero de secundaria. Dice que la chica esta tenía 13 años, igual que él, ¿no? Entonces, por eso te digo, en el 85, pues sí, eran apenas preadolescentes. Y él menciona que los papás de esta chica y la chica misma eran muy pálidos. Él sospechaba, y no menciona cuáles son sus bases, pero bueno, habrá que creer en la palabra de nuestro amigo Manuel. Él sospechaba que esta familia de esta chica que iba con él en la escuela, que a él le gustaba, eran brujos o vampiros o algo similar, por su aspecto, por ciertas cosas que hacían, ciertas características o comportamientos que no eran del todo normales, ¿no? Entonces, bueno, a él le estuvo pasando esta idea por la cabeza. Él mismo como que no le cuadraba, decía, estas son jaladas, estas son cosas de película, no creo que hayan tenido algo que ver, quizás sí, pero bueno, quién sabe, a lo mejor yo me estoy sugestionando. Algo que él menciona que fue curiosamente macabro, días después, más o menos dice, si 30 días después, o sea, un mes exacto, después de que él tiene este encuentro en la noche con este ser que se mete a su habitación, a los 30 días exactos, la chica esta, la chica de 13 años que a él le gustaba, de la que sospechaba que tenía algo que ver con este encuentro, muere. A los 13 años. Entonces, habrá sido una macabra coincidencia nada más, que a él, desde la mañana siguiente que tiene esta experiencia, no se saca de la cabeza la idea de que la familia y ella, la familia de la chica, tenían algo que ver. Tendría una conexión a esta sospecha, a este sexto sentido que tenía nuestro amigo con el fallecimiento de la muchacha, o fue solo una coincidencia. ¿Qué habrá sido? Él no lo sabe, obviamente nosotros tampoco. Esto, te repito, fue algo que ocurrió en el 85, así que pues no hay manera de saber si en efecto esta familia eran brujos o eran vampiros, o si esta chica tuvo algo que ver. Nunca lo sabremos, pero resulta bastante intrigante el pensar en algún ser humano, una persona que por medio de brujería pueda transformarse en estas cosas que son muy parecidas a las que vemos en películas como Nosferatu, que tengo aquí atrás de mí, películas como Drácula, series como Castlevania, como Van Helsing. ¿Será que en efecto existen esas criaturas? Puede ser que sí. Y digo, no sé si realmente puedan llegar a vivir cientos de años, ¿no? Como se ve en Entrevista con el Vampiro o en la misma Drácula. No sé si de verdad cientos de años. Pero yo creo que, y lo he dicho muchas veces, si el vampirismo existe, yo creo que sí pudiera existir el vampirismo, y sí o sí son brujos. O sea, el vampirismo, yo creo, y lo he platicado en varias ocasiones aquí en el programa con Mar, en su canal de Remanchados de Terror, que yo creo que el vampirismo es real, existe desde hace muchísimo en todo el mundo, y además algo tiene que ver con la magia negra, con la brujería. No creo que los vampiros sean como monstruos, ¿no? Como criaturas ahí, como animales que se esconden en las alcantarillas. No, yo creo que sí son seres humanos que por medio de brujería pueden hacer ciertas cosas. Necesitan la sangre, que de hecho con eso vamos a cerrar con un relato que encontré en TikTok de una señora que fue muy cercana a la brujería, de el por qué necesitan la sangre humana este tipo de criaturas, las brujas, en específico brujas mexicanas que son vampiresas a fin de cuentas, las Tlahuelpuchi, los vampiros de Europa, ¿no? Porque los vampiros de Europa no siempre eran relacionados con brujería. En Rumania sí. En Rumania la imagen del vampiro es tal cual la que vemos en la novela de Drácula. Bram Stoker, a pesar de ser irlandés, se basa en el folclore rumano para crear a su vampiro, a su conde Drácula, a pesar de que en Irlanda también había leyendas de vampirismo, pero eran diferentes, ¿no? En Europa, por ejemplo, el Strigoi, que se llama el vampiro rumano en el que está inspirado Bram Stoker, consta de dos partes, por así decirlo. El Strigoi es la evolución final. Primero, no me acuerdo el nombre que reciben primero, pero los vampiros, según los rumanos, empiezan como brujos que realizan esta brujería, pero no son tan poderosos, o sea, no son como el Drácula que ven en la película, o si han leído el libro, todavía no son así. Tienen ciertos poderes, se pueden convertir en humo o cosas así, pero sobre todo son brujos que hacen rituales de sangre, pero no son tan poderosos como tal, son cultistas, son lo que aquí en México dirían satanistas, que a mí se me hace un poco ridículo, porque te digo que muchas de las personas que hacen estos rituales no adoran a Satanás, adoran a criaturas o entidades mucho más antiguas. De hecho, hay cultos a seres prehispánicos, y ahí pues no es Satanás, el nombre lo dice, ¿no? Pero bueno, ni modo, ese es el problema de tener tan arraigado el catolicismo en México,
que todos son demonios, todos Satanás, no es así. Pero bueno, el punto es que esa era la primera fase. Cuando estos brujos morían, según los rumanos, en Transilvania, en estas zonas, se convertían en el Strigoi. Ellos, el cuerpo, el cadáver, digamos, se levantaba de la tumba y se convertía en un monstruo como murciélago, como el que describe nuestro amigo aquí, en esta ocasión, nuestro amigo Manuel Zapata de Chile, como el que describieron las chicas en Nueva Orleans la semana antepasada. Se convertían en una bestia que ya no era humana y necesitaba sangre humana, y ahí ya era donde tenía sus poderes súper desarrollados el Strigoi, porque ya no era un ser humano, era un muerto revivido, era una criatura del infierno, del inframundo, del averno, como quieras ver, una criatura de la noche. Entonces, ahí, ese es lo que contaban los rumanos. Los griegos tenían diferentes tipos de vampiros. Estaban las lamias, que eran estas como mujeres serpiente. Estaban no eran las arpías, pero eran parecidas a las arpías físicamente. Eran pájaros con cuerpo de mujer, o sea, eran mujeres que podían transformarse como en un ave monstruosa, que bebían la sangre de los bebés mientras dormían, terroríficamente idéntico a lo que contaban aquí en México de las Tlahuelpuchi, que hasta la fecha se cuentan historias y encuentros con Tlahuelpuchis. Las Tlahuelpuchis, ¿cuáles son? Si te estás preguntando, si nunca has escuchado el término, a lo mejor nunca has escuchado el término, pero a huevito, a huevo, te juro que has escuchado una historia de estas en México. De estas brujas que se convierten como en sopilotes, aquí dicen que como sopilotes, pájaros muy grandes, pero con cara de mujer, y rondan las casas en donde hay bebés recién nacidos o muy chicos. Entonces, ¿cómo habrían copiado los tlaxcaltecas y los aztecas un relato de la antigua Grecia, habiendo cientos de años de diferencia entre ellos y divididos por el océano y por el tiempo y por la distancia? O sea, no había manera. Por eso yo creo que el vampirismo sí es real de alguna forma, porque el relato es exactamente el mismo, pero nada tenían que ver los griegos con los aztecas y los tlaxcaltecas, que eran los que contaban la historia del Tlahuelpuchi. Los griegos también contaban una historia había un vampiro que era como más parecido al vampiro de las películas. Un ser humano que podía andar en el día entre nosotros y ellos ni cuenta se daban. O sea, podían caminar bajo el sol y no les pasaba nada, pero bebían sangre. Habían vampiros que eran monstruos completamente, o sea, como los ghouls de Medio Oriente, que son así seres como sin pelo, deformes, un poquito como el que vemos aquí en este relato. Pero ellos andaban en el día vagando, eran como animales. Dicen que se los encontraban en los campos de cultivo y que se podían incluso meter a las casas y no solamente bebían sangre, sino que se robaban comida. Te dejo por aquí de etiqueta al video que hice sobre vampiros griegos, porque creo que los griegos tienen una mitología fascinante. Y siempre tengo mucho conflicto en decidir qué mitología me gusta más, si la de los vikingos o la de los griegos. Los vikingos también tenían a sus vampiros, pero para ellos el de ellos se llamaba Drog, D-R-A-U-G-R. También hice un video al respecto, trataré de dejarte la etiqueta, fue de los primeros videos que subí en 2019. Para ellos el vampiro era como una especie como de fantasma, que era un fantasma que bebía sangre, como un incubo, pero sin atacar de manera sexual. Era parecido pero diferente, era como un vampiro etéreo, como un fantasma vampírico para los vikingos. En fin, hay vampirismo en todo el mundo. Entonces, bueno, esto de que haya seres humanos que por medio de magia negra beban sangre y hagan ciertas cosas increíbles, como convertirse en animal para escapar, convertirse en humo, como en este caso, que beben sangre. En fin, me parece que esta es la respuesta como más cercana a la realidad. Seguramente la realidad, en caso de que los vampiros existan, sería diferente, seguramente, ¿no? Definitivamente no sería como vemos en las películas, pero sí muy similar, y creo que esta sería la respuesta. Si existen los vampiros, yo creo que son personas que practican brujería y tienen estas habilidades especiales. Pero bueno, regresemos al relato de Manuel, porque ahí no termina todo. Ahí ese es el primer encuentro que él tiene con un vampiro que parece ser que lo sigue a lo largo de varios años, o simplemente tuvo mala suerte y fue acosado por estos seres, hayan sido lo que hayan sido, al menos en 3 momentos diferentes de su vida. El segundo encuentro que tiene con un ser idéntico al que tiene en esta noche de 1985 a sus 13 años, ocurre 7 años después, en 1992. Y él dice que sí era el mismo vampiro. Él dice que era el mismo vampiro. Yo creo que también era el mismo. Pero quién sabe, podríamos quedar como un poco con la opción de que fuera algo muy similar. Es aquí donde te digo que él estaba haciendo su servicio militar en Ciudad de Punta Arenas, en Chile. Te repito, en 1992. Curiosamente, también
en años muy cercanos al relato de la semana antepasada en Nueva Orleans. Por eso te digo que algo debió haber estado ocurriendo en la década de los 90 en el mundo, o en el universo, o en el multiverso, porque hubo muchos encuentros con extraterrestres, muchos encuentros con vampiros. Algo había en los años 90, algo estaba mal en el mundo. Pero bueno, eso solo es un dato curioso. El punto es que nuestro amigo Manuel cuenta que él se encontraba de guardia en la base militar, en el regimiento en donde estaba prestando su servicio militar. Le tocaba hacer guardia de las 11 de la noche a la 1 de la mañana en el regimiento Patagonia. No sé cuál es, él así me lo pone. Cuenta Manuel que el comandante de relevos no lo sacó, o sea, no le indicó que terminaba su puesto de vigilancia a la 1 de la mañana, como se suponía que era, sino que no llegó nadie. Él se quedó ahí, obviamente como soldado no podía decir, ay güey, a mí me toca a la 1, yo ya me voy, chingue su madre, que llegue mi suplente. No, como era soldado, él tenía que esperar a que llegara su relevo. Y como nunca llegó, pues él se quedó ahí. Dio la 1 de la mañana, nunca llegó el comandante con el relevo. 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana. O sea, su turno se extendió a lo doble. Y es aquí, a esta hora, a las 3 de la mañana, que ocurre el suceso macabro, el segundo encuentro que tiene Manuel Zapata de Chile con este vampiro, o este supuesto vampiro, porque realmente nunca hizo nada vampiresco, digamos, ¿no? Pero parecía un vampiro. Te digo, si te fijas, la descripción era muy parecida a la de Nosferatu, que tengo aquí detrás de mí. A las 3 de la mañana, de repente, nuestro amigo ve que pasa una persona que él llegó a pensar que era su relevo, pero lo vio, o sea, él tenía que pasar por donde él estaba, obviamente, porque tenía que ir con él. Sin embargo, él lo vio unos metros más allá. Menciona que había como una especie de callejón. Este callejón tenía una luz, un farol, una farola, como le digan, un foco. Entonces, paradójicamente, el callejón no era oscuro. Al contrario, el callejón era este hueco entre dos pequeños edificios, entre dos casas, entre dos locales en el regimiento militar, estaba completamente iluminado. Pero como era de noche, la luz de este callejón contrastaba con la oscuridad que formaban los edificios alrededor. Entonces, antes de llegar a esa luz, a ese farola que salía del callejón, había un espacio que era una boca de lobo. Estaba completamente oscura. Era literal una sombra muy densa, muy espesa. Entonces, él escucha los pasos y ve como una figura humana caminando cerca de esta farola, pero se interna a la oscuridad densa y no la ve. Y él lo único que pensó fue, es el relevo, ya viene por fin, después de 2 horas que me eché de más en mi guardia, ya viene para acá, pero ¿qué hace allá? Entonces él como que pone más atención, sigue escuchando los pasos, él no ve nada obviamente porque estaba esta sombra gigante, no ve absolutamente nada, pero escucha que los pasos están ahí, en esa región oscura, en esa zona oscura, cerca de él. Entonces él como que camina un poco hacia allá, para ver así de, a lo mejor este güey es nuevo, a lo mejor se perdió, a lo mejor por lo mismo que está medio dormido, pues está desorientado. Camina un poco hacia allá y ve que esta persona, o lo que estaba caminando en la oscuridad, sigue avanzando hacia el frente y llega a la zona que estaba completamente iluminada por la farola que salía del callejón. Entonces él ahí se detiene, porque se da cuenta de que no era una persona, no era su relevo, porque en la sombra él podía vislumbrar claramente el uniforme, el tocado, ¿no? Que decimos en México, la gorra que usan los militares, las botas, el pantalón, o sea, la silueta de un militar es inconfundible en cualquier parte del mundo. Y esta sombra, no era un militar. Él lo que vio fue un bulto negro que estaba ahí, literal, acurrucado, hecho bola, un bulto bastante grande, y lo veía claramente porque estaba justo debajo de la farola. O sea, estaba completamente iluminado, no había manera de no verlo. Ahí lo estaba viendo ahí claramente, unos metros frente a él. Se queda viendo y dijo, a lo mejor es un animal, ¿no? Porque él lo que veía era un bulto, una bola grande, algo que no era humano. Y dijo, a lo mejor es un animal. Siguió como caminando un poquito, ya alejándose un poco de su puesto de vigilancia. Dijo, a lo mejor es un perro o algo que se metió. Pero dijo, ¿por qué? Pero si es un perro, ¿por qué se escuchaban pisadas humanas? O sea, pisadas de un ser humano. Entonces, de repente ve que el bulto no estaba sobre el suelo, sino que estaba flotando, estaba levitando y no tocaba el piso. Estaba tal cual flotando sobre el suelo y fueron segundos. O sea, esto yo te lo estoy contando con detalle, por lo que me escribió mi amigo, pero esto fue en cuestión de segundos y no le costó nada de trabajo ni de tiempo al bulto
darse cuenta de que lo estaban viendo. Entonces en menos de lo que te estoy platicando, la cosa esta voltea hacia el lado y ve a Manuel, que Manuel se queda otra vez, igual que cuando era niño, igual que 7 años atrás en su habitación, se queda congelado ahí, en las callejuelas, no sé cómo se diga, en la base militar, ¿no? Se queda así, sin saber qué hacer y esta cosa viéndolo fijamente. El bulto se levanta, porque estaba como hecho bola, se levanta y te repito, estaba completa y totalmente iluminada por la farola, era imposible no verla, y ya agarra una forma más humanoide, ya no era una bola, ya era una silueta humanoide que estaba levitando sobre el suelo. Era una figura encapuchada, tal cual, era como, imagínatelo como un dementor de Harry Potter, ¿no? Era una criatura delgada, alta, y con una capucha negra que le cubría la cara. La cosa esta agarra la capucha, tal cual, se la quita y Manuel le ve perfectamente el rostro iluminado por la farola de este callejón. De nuevo, eran las mismas características que él había visto a los 13 años en el 85 dentro de su habitación. Los dedos sumamente largos y sumamente delgados, las uñas largas, más bien garras, porque no eran uñas largas, eran garras. No menciona si tenía cabello o si estaba calvo, pero más adelante, porque tiene otro encuentro y ahí los describe que tenían cabello largo, entonces aquí no menciona si estaba calvo o si tenía el cabello largo, pero sí dice que su cabeza era como demasiado redonda. Dice que tenía la sonrisa como la del Guasón, o sea, súper, súper, súper larga, más que la de un humano. O sea, le llegaba casi a las orejas, muy puntiaguda. Tenía las orejas puntiagudas, de eso se acuerda mucho y eso fue lo que más terror le dio. Las orejas puntiagudas, él menciona que como las de un elfo, y sus ojos eran completamente negros. No tenía parte blanca, no tenía iris. Todo el ojo de este ser, los dos ojos, eran completamente negros. Dice que tenía pera puntiaguda, o sea, creo que la pera es como barbita, pero no como la traigo yo de candado, sino el puro triangulito aquí. Tenía la perilla, aquí en México decimos perilla, puntiaguda. Y te digo, esta cosa estaba flotando y empieza, en cuanto ve que él se queda petrificado de terror, empieza a avanzar hacia él, ¿no? Cosa que pues no había hecho antes, porque él antes lo había visto avanzar en sentido contrario a él. Más bien era Manuel el que estaba siguiendo esta cosa. Ahora el ser lo había visto y se dirigía hacia él mientras él estaba ahí petrificado del miedo. Lo único que se le ocurrió en cuestión de segundos, porque este ser levitaba pero se movía muy lento. Entonces en cuanto empezó a avanzar, había varios metros de distancia entre él y la cosa esta. Lo que recuerda, al ver esa imagen, tiene el flashback de lo que le había ocurrido cuando era chavito, de cuando era niño, adolescente, y se acuerda cómo lo derrotó o cómo lo mantuvo alejado, porque realmente no lo derrotó, solo lo mantuvo a raya y en ese momento, y fue rezando. Entonces, ¿qué hace Manuel? Se pone a rezar otra vez, al igual que en el 85, y esta cosa de nuevo, al igual que en esa ocasión, se detiene en seco y deja de avanzar. Se queda ahí de nuevo en esta batalla metafórica, ¿no? En esta batalla espiritual, por así decirlo. Manuel rezando con todo su fervor y el vampiro ahí, tratando de avanzar como si hubiera una barrera invisible que no lo dejara avanzar mientras él estuviera rezando. Algo sumamente alucinante. Así estuvieron un rato, te repito, esto fue ya casi para dar las 3 de la mañana. Él cree, obviamente no estaba viendo su reloj porque estaba concentrado en esta especie de batalla psíquica, espiritual, te repito, pero él cree que más o menos cuando ya habían dado las 3 de la mañana o pasaditas, escucha pasos que terminó siendo el comandante de relevos, el comandante que lo iba a relevar, ¿no? Que iba a llegar con su relevo. Entonces él escucha los pasos, esta vez sí eran botas militares, porque los pasos que oyó anteriormente no eran las botas de los militares, se oían como zapatos como puntiagudos, ¿no? Como de suela de madera. Y obviamente las botas de militares no son así, tienen la suela de goma, ¿no? Se escucha diferente. Entonces escucha que esta vez sí era un militar, el que venía caminando, un compañero suyo. El vampiro mueve la cabeza, o sea, él también lo escuchó, mueve la cabeza hacia donde se escuchan los pasos y al igual que en el 85, esta noche de 1992 en esta base militar desaparece. Se esfuma, se funde con la oscuridad de la noche, con las sombras y ya no está, como si hubiera sido un fantasma, se desvanece. Y en eso ya llega unos segundos después, ya ve al comandante acercarse a él, le dice que qué pasa, él, Manuel, le dice, sin novedad mi comandante, o sea, no pasó nada, obviamente no reportó esto porque no le iban a creer, entonces le dijo, no, sin novedad. Le dijo, ¿y por qué estás pálido? ¿Por qué estás como alterado? Le dijo, no, pues es que tengo sueño. Y el comandante le dijo, sí, no te preocupes, es que tu relevo se quedó dormido, lo vamos a sancionar, bla, 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 ya vete a descansar, ahorita yo traigo a tu relevo. Entonces ya, él se va,
y obviamente sigue pensando en esto. Pero cuando termina la guardia, llega ahí al cuartel, o no sé cómo se llame, donde duermen los soldados. Se lo platicó a algunos compañeros que estaban ahí despiertos y le contaron que ya había habido otros soldados, otros militares que habían visto a esta criatura, a esta entidad en esa base militar. También otra cosa que ellos mismos comentaban, los soldados, eran que ahí donde se aparecía, porque lo habían visto en ese mismo sitio, en ese como callejón iluminado que estaba en la base militar, ellos decían es que no hay puertas ni ventanas por donde se pudo haber metido, o sea, ¿cómo carajo? ¿De dónde sale esta cosa? Y bueno, el punto es eso. Eso es lo que se me hizo interesante de este punto del relato, de este segundo encuentro. Que no solamente se le aparece a Manuel. O sea, esta cosa no venía siguiendo a Manuel. Yo por eso llego a dudar un poco que haya sido el mismo ser que se le apareció cuando era chavito en su cuarto. Porque el que él asociaba con la familia de esta chica que le gustaba cuando era niño o preadolescente. Porque no venía por él. De hecho, en un primer inicio, la cosa esta ni siquiera se había percatado de la presencia de Manuel. Él se percató porque Manuel caminó hacia él y lo estaba viendo. Y él sintió la mirada y lo volteó a ver. Pero él no iba por él. El vampiro o lo que creemos que es un vampiro, no iba por él. Y ya otros militares lo habían visto antes en este sitio. A lo mejor era otro ejemplar de estos vampiros, o quién sabe qué eran, porque creemos que es vampiro por cómo se veía, pero no bebió sangre ni nada, entonces quién sabe si era un vampiro o no. Y ese no fue el último encuentro que tuvo nuestro amigo Manuel Zapata con este ser parecido a vampiro. Y de hecho, podría quedar la duda de si esto que vio en el 85 y en el 92 en esta base militar eran vampiros. Pero lo de este tercer encuentro es muy difícil de refutar que en efecto hayan sido vampiros, y aquí en este caso sí serían vampiros como los que te digo, que creo que es más probable que existan, brujos que cambian, ¿no? Que cambian su aspecto físico a cambio de ciertas cosas, ¿no? De ciertos conjuros y hechizos antiquísimos que quién sabe de dónde venían o de dónde vienen, pero que en todo el mundo se practicaba prácticamente lo mismo. En Grecia, aquí en México, en Brasil, ¿no? Nunca me he puesto a investigar si los nativos americanos de lo que hoy es Estados Unidos, de zonas más al norte, practicaran, si hubiera vampiros, no lo sé. El Wendigo podría ser una especie de vampiro cósmico, ¿no? Un vampiro, un espíritu caníbal, tal cual, bueno, más bien que devora hombres, ¿no? Podría ser, el Wendigo podría ser una especie de vampiro hematófago, no lo sé. Ya si estiramos un poco la definición de vampiro, podría hacerlo. Y ni hablar de Europa del Este, ¿no? En lo que hoy es Reino Unido, los vikingos, te digo, en las zonas altas había vampiros. En China, en Japón, había vampiros. Ahí, por ejemplo, eran zombies. En Rusia también. Los vampiros rusos, los vampiros de la zona de Asia, en específico los de Rusia y los de China, eran zombies, eran cuerpos que si no se les daba el entierro adecuado, se levantaban y se iban a comer a las personas, ¿no? Eran, sí, más que zombies, más que vampiros, eran como zombies. ¿Cómo se llamaba? El ruso, el upir ruso no era un brujo, era un zombie, un cuerpo reanimado que se levantaba en las noches e iba a comer personas. Lo mismo es el vampiro, no me acuerdo cómo se llama, el vampiro chino, se me fue el nombre, pero en el que está basado el personaje de Chaos de Dragon Ball, que muchos pensábamos que era un mimo, y no, está basado en un vampiro. De hecho no es un vampiro como tal, es un cadáver reanimado. Eso está muy oscuro de Dragon Ball. De hecho me gustaría hacer un episodio con todos los monstruos que salen en Dragon Ball, porque salen varios, y que aparte algunos no te das cuenta. O sea, cuando eras niño, ¿cuándo coño te ibas a imaginar que Chaos era un cadáver reanimado, ¿no? Y por medio de, pues, lo que no había descansado en paz, ¿no? Era un zombie literalmente, por eso se veía diferente, por eso no era como Goku o como Krillin, no era un mimo, era un zombie, era un vampiro, y pues qué carajo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos tipos de vampiros, pero aquí, este mismo año, regresando al relato de Manuel para no desviarme, también en 1992, cuando seguía haciendo su servicio militar, en la ciudad de Punta Arenas, él le dieron franquicia, se fue de franco, que dicen los militares, es decir, que salen de descanso, ¿no? A veces es los fines de semana, casi siempre los fines de semana, trabajan ciertos días y les dan creo que 1 o 2 días de descanso, ¿no? Entonces él se fue de descanso a su vida de civil y dice que estaba paseando por las calles de Punta Arenas, en Chile, más o menos a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde, no era nada tarde, era bastante temprano, y se le ocurre pasar como que por el costado de un cementerio, el cementerio de esta ciudad de Punta Arenas. Si alguien es de ahí, díganos en los comentarios cómo es este lugar. Pasa por el costado de este cementerio a las 6 de la tarde, y iba por la banqueta, entiendo que por afuera del cementerio, y no había nadie, estaba desolada.
a pesar de la hora, a pesar de no ser nada tarde, estaba desolada, pero a la distancia él ve dentro del cementerio un grupo de 6 personas y había tanto hombres como mujeres en el cementerio, todos muy altos, todos muy delgados. Dice que parecían como elfos del Señor de los Anillos, nada más que en vez de tener el cabello rubio, tenían el cabello negro, muy largo, las orejas puntiagudas, y a todos les brillaba el rostro de lo pálidos que eran. Él dice que, como bueno, ya empezaba un poco a oscurecer, todavía había luz de día, pero apenas empezaba a oscurecer, y lo único que iluminaba eran unas farolas que estaban en la calle de enfrente, en la banqueta de enfrente al cementerio. Y aún así, a pesar de la falta de luz, ¿no? Porque aparte de los 3 encuentros, 2 ocurren de noche, en la madrugada, todavía era de día. Pero a pesar de eso, a pesar de que había poca luz natural, la piel de estas personas brillaba muchísimo, ¿no? Aparte de que todos eran pues muy, muy, muy delgados. Él siguió avanzando por la vereda, por la banqueta, al otro lado, quiero entender, de la reja del cementerio, sin dejar de ver a estas personas extrañas. Porque claro, él lo asoció con las criaturas que había visto semanas antes o meses antes, no sé cuánto tiempo haya pasado el avistamiento de la base militar y el que tuvo de niño. Entonces él se les queda viendo estos seres, y estos seres vestían como capas, como abrigos negros, ¿no? Igual que las capuchas que habían vestido los seres anteriores. Y empiezan a avanzar estas cosas hacia donde él estaba, ¿no? Como digamos hacia afuera del cementerio. Empiezan a caminar y él ve que no movían las rodillas, o sea que cuando caminaban a través de sus túnicas, estas como abrigos que traían muy largos, no se veía que hicieran este movimiento con las piernas. Era, al igual que te platiqué en el relato de Nueva Orleans, pareciera que estos seres avanzaban levitando a unos centímetros del suelo y avanzaban así, tal cual como si hubiera rieles debajo de ellos y no se vieran. No caminaban, flotaban y se movían, ¿no? Se desplazaban lentamente. Sigue caminando y no entiendo aquí cómo estaba medio redactado raro el relato de nuestro amigo. Entonces no entiendo si ellos salen, o sea, quiero entender que él iba por afuera del cementerio, pasa por donde estaba la puerta y estos seres también salen del cementerio prácticamente chocando con él al mismo tiempo. Entonces dice que ellos, en vez de detenerle, o sea, porque en una película se le habrían echado encima o algo así, no. Ellos ya lo habían visto, de hecho ellos lo venían viendo, estos supuestos vampiros venían viendo a Manuel desde que estaban en el interior, del otro lado de la reja. Entonces cuando ya lo tienen de frente, lo que hicieron ellos fue abrirse para que él pudiera pasar, ¿no? Como dándole el paso. Pero dice que cuando pasó entre ellos, a pesar de que el espacio era muy reducido, pues él deduce que debió haber rozado un poco con ellos, chocado un poquito, que sus capas, sus abrigos que llevaban lo hubieran rozado, como cuando pasas muy cerca de una persona, y a pesar de eso no sintió nada, o sea, como si los hubiera atravesado, como si hubieran sido fantasmas. Eso fue algo que le llamó la atención. Obviamente lo puso un poco nervioso porque no tenía sentido, toda aquella situación era muy extraña, muy poco común, ¿no? A las 6 de la tarde no tenía sentido que una calle estuviera muerta, no había una sola persona ahí, ni dentro ni afuera del cementerio, en las calles aledañas, todo estaba desolado, al igual que en el relato de nuestras amigas de la semana antepasada, que bueno, ahí tenía sentido porque era la medianoche, bueno, de hecho pasaba de la medianoche, tenía sentido, pero aquí eran las 6 de la tarde y aún así no había una sola persona en la calle. Entonces, para empezar, eso era extraño. 2, ya empezaba a oscurecer. 3, un grupo de personas de aspecto bastante extraño, pálidos, con el cabello largo, muy delgados, cadavéricos, con túnicas negras, dentro de un cementerio. Pues mínimo lo que piensas es una secta o un culto extraño que están pues sacando cuerpos, ¿no? De aquí están haciendo algo indebido, algo ilegal y algo bastante oscuro, peligroso. Y si están haciendo eso, pues ¿de qué no son capaces? ¿No? Entonces él se pone nervioso y aparte ya teniéndolos de cerca, él pasa lo más rápido posible entre ellos, sigue caminando, también obviamente pensando en las experiencias que él había tenido con estos seres, y ya habiendo avanzado unos cuantos pasos, no creas que mucho, él dice que habrán sido unos 2 pasos, entre 2 y 5 pasos, voltea y ya no estaban estas cosas. O sea, él se da media vuelta, ya creyendo él estando lejos de peligro, o sea, de ya no me van a agarrar. Se da media vuelta para ver qué estaban haciendo estos tipos, ya no estaban. Estas 6 personas, estos entre hombres y mujeres que él describe como elfos del Señor de los Anillos, pero con cabello negro en vez de rubio, y con estas túnicas negras, ya no estaban. Él obviamente salió inmediatamente del lugar, no corriendo, pero sí caminó muy muy rápido y hasta que llegó a un sitio donde había gente. Y ese fue el último encuentro que él tuvo, nuestro amigo Manuel Zapata de Chile,
con estas criaturas que, bueno, él deduce y podríamos llegar a pensar que sí son vampiros, ¿no? Por cómo los describe, por el aspecto, por lo que estaban haciendo, de que en esta ocasión ya los ve en un cementerio, ¿no? Es algo sumamente aterrador y hay muchas conexiones entre el relato de estas chicas de Nueva Orleans y el de nuestro amigo, o los de nuestro amigo en Chile, ¿no? El primero donde se aparece en su habitación, y estos últimos ya en el 92 que ocurren con meses o con semanas de diferencia en esta ciudad de Punta Arenas, mientras él prestaba su servicio militar. Es algo sumamente curioso, que además es que saben que yo me enamoré del tema de los vampiros. A mí no me gustaba mucho el tema de vampiros cuando abrí el canal, pero conforme fui investigando me fui enamorando porque los relatos de vampiros son diferentes en todo el mundo, lo que les digo, y eso me encanta. Que los vampiros de Grecia sí son similares a, por ejemplo, los de América, pero tienen diferencias, ¿no? Aquí en América los vampiros que habían eran las brujas Tlahuelpuchi. Allá en Grecia tenían 3 o 4 tipos diferentes de vampiros. En Europa del Este tenían otro tipo, en China otros y así. Pero son son fascinantes, de verdad son fascinantes. Este tema del vampirismo, ¿son reales o no? Parece ser que sí, a mí no me consta. Saben que yo tengo mente abierta, aunque no creo al 100% porque no me ha pasado nada. Pero en cuanto yo vea algo así de, güey, esto sí podría ser un vampiro o yo qué sé, pues se los diré, ¿no? Pero parece ser que son reales de cierta forma. Entonces, aparte me gustó mucho porque tiene algunas conexiones con el libro que estoy escribiendo ahorita, que ya debe salir en 1 o 2 meses, bueno, como en 2 o 3 meses, ya debe estar saliendo mi libro, justamente sobre estos vampiros que operan en cementerios, que se meten a las casas y todo esto. Me encantó esta historia de Manuel Zapata. Muchas gracias, amigo. Como ven, fue una historia bastante larga porque pues técnicamente eran 3 historias, así que muchas gracias, amigo Manuel Zapata, por haber dejado este relato en el episodio número 87, si no me equivoco. ¿Ven por qué traía la playera de Castlevania? Era necesaria para hoy. Y les dije que todo el primer bloque era protagonizado por vampiros. Este no es nuestro único relato del primer bloque. Como ven, ya nos extendimos casi 1 hora y es apenas del primer bloque. Así que vamos al segundo relato, que nos lo deja nuestro amigo César Parra. Y yo lo titulé Vampiro en Chile. Es un título muy escueto, pero podría tener conexión con otro relato que ya había contado en el pasado. Esto más que nada es como una especie como de leyenda o de relato compartido que mucha gente en Chile conoce. Él dice que hay una leyenda, que esta leyenda es muy conocida hasta que nos comenta. Dice que a inicios del siglo pasado, por ahí de 1900 y tantos, un dueño de fundó, no sé qué sea esto, también curiosamente ocurre en Chile, pareciera ser que muchos o nadie asocia la tierra chilena con el vampirismo, pero bueno, sí hay seres vampíricos también asociados con brujería en esta zona de Latinoamérica. Y además, pues sí, si se fijan, los 2 relatos de vampiros que tenemos hoy, los 2 provienen de Chile, ¿no? También hemos contado avistamientos de lo que se cree que son vampiros en Argentina, con esta niña que vieron cerca de una pizzería. Aquí en México tal cual han visto seres que parecieran ser murciélagos gigantes humanoides, en fin, ¿no? Pero bueno, yo no sabía que en Chile había como leyendas de vampiros. Y vean, en un solo episodio ya les estoy contando 2 relatos de vampiros. Entonces, bueno, no sé qué es esto de fundó, pero dice que el dueño de un fundó en Chile, por ahí de 1900, mandó a su hijo a estudiar a Londres, ¿no? Un chico que pues ya estaba en edad universitaria, pero cuando el joven, regresa a Chile, después de haber terminado su carrera, se veía diferente. El chico estaba sumamente delgado, de por sí ya era delgado, pero regresa esquelético, parecía que estaba enfermo, demacrado, muy pálido, no salía de la casa y no comía con su familia, es decir, era una persona completamente diferente. Y en un inicio ellos lo atribuyeron a que culturalmente, pues los británicos pues son muy fríos, ¿no? Nada que ver con la gente de Latinoamérica. Dijo, bueno, a lo mejor se le pegó un poco esta costumbre de ser un poco frío, de ser distante. Está pálido porque en Londres es bien conocido que el sol casi no da, siempre está nublado, siempre está lloviendo. La gente de alrededor sí se le hizo raro, pero dijo, bueno, es el precio, ¿no? de haber estudiado, de haberse ido tanto tiempo, años, a Londres, ¿no? Pero empezaron a ocurrir ciertos sucesos que ya empezaron a provocar un miedo, digamos, colectivo entre los peones de esta plantación, o no sé qué sea el fundó del papá, y que se empezó a correr hacia otros habitantes de este pueblito en Chile, que no menciona en qué parte de Chile es, pero bueno, ocurre ahí en Chile.
El punto es que los peones, la gente que trabajaba para el papá de este chico, empiezan a decir que este muchacho era un piuchen, que es el término que la gente del campo del sur de Chile le da a un ser que se alimenta de sangre, muy parecido al murciélago vampiro, pero horrible. Es lo que nos dice nuestro amigo César Parra, ¿no? Y sí, de hecho el piuchen, ya Daniel Castillo, amigo mío chileno del Libro de los Secretos, vayan a buscar su podcast, que yo he estado súper clavado escuchando su podcast en Spotify. No tiene canal de YouTube, para los que me preguntaron, solamente está en Spotify, pero él pues, estuvo relacionado con la brujería muchos años y nos ha hablado del piuchen. El piuchen, al igual que la bruja Tlahuelpuchi, es una especie como de brujo, igual que el tuetué, igual que el chonchón, también chilenos, son brujos que se convierten en seres parecidos a las aves, una ave horrible que únicamente ronda por la noche y bebe sangre. Algo así es el piuchen. Obviamente, en caso, y eso es muy interesante, pequeño paréntesis en la historia, está muy interesante esto de que la gente de campo, los peones, decían que era el piuchen, pero si unimos los cabos de esta leyenda, de esta historia chilena, el chico no fue contagiado, entre comillas, de vampirismo en Chile, sino en Londres, tierra también conocida por muchas leyendas de vampiros, entre ellas la historia que les conté hace poco de Spring Hill Jack, o Jack con resortes en los talones, que sería la traducción al español, ¿no? Algo muy curioso. Incluso hay algunos güeyes un poco más fumados que afirman que Jack el Destripador era un vampiro. Eso, quién sabe. De hecho, quiero hacer un remake, porque ya les hablé del caso de Jack el Destripador en un podcast justo hace un año, un poquito más de un año, pero quiero hacer un remake de ese tema en un formato regular, ¿no? Porque está muy interesante y aparte no ha sido resuelto después de más de 100 años que se suscitó. Pero bueno, el punto es que en dado caso de que haya sido convertido, por así decirlo, en vampiro este joven adinerado, habría sido en Londres. Entonces no sería un piuchen como tal, ¿no? Sería un vampiro o alguien lo habría contagiado de esto en Londres y él habría traído la enfermedad, o como quieras verlo, del vampirismo, la maldición, a tierra chilena. Eso está muy interesante. Pero bueno, ¿por qué decían esto? Que era un piuchen, aunado a todas estas actitudes extrañas y su aspecto físico bastante extraño que había traído desde su regreso de Londres. Empezaron a desaparecer personas en las zonas circundantes al Fundó, ¿no? A este lugar que el papá era dueño y él pues vivía ahí. Empezó a desaparecer gente. Peones, sirvientes, la servidumbre, los niños, los hijos de la servidumbre empezó a desaparecer, y los animales, los perros, uno que otro animal de ganado, algunos animales salvajes que estaban ahí cerca, empezaron a aparecer muertos, pero todos en las cercanías de este lugar, ¿no? Donde habitaba la familia, padres del chico, del joven. Entonces, obviamente ellos se empezaron a preocupar y empezó a correrse la leyenda, las habladurías entre la gente del pueblo, que este chico que había vuelto de Londres era un vampiro y que por las noches salía a beber sangre de seres humanos o, en caso de que no los encontrara, de animales, ¿no? Que bueno, también se habla del chupacabras y demás, que eso ya es otro rollo. El chupacabras no es un vampiro, es un animal. En caso de que sea cierto, es un animal que, bueno, pareciera ser que se alimenta de eso. Pero bueno, esa es otra historia. Lo del chupacabras es un tema punto y aparte. El punto, dice nuestro amigo César, que en la actualidad, en un cementerio del sur, no menciona en qué localidad chilena, pero que dice que lo podemos buscar. No menciona el nombre. Amigo César, si estás escuchando este episodio, te agradecería que pongas en los comentarios de este episodio 89 en qué localidad de Chile, del sur de Chile, ocurre esto, para buscar la imagen. Obviamente yo no puedo ir a Chile, pero si hay algún miembro de la audiencia chileno que por coincidencia viva ahí, nos pudiera mandar la foto. Si quieren, mándenmela a mi correo electrónico. Les digo, está aquí abajo en la descripción, necronomiconrelatos@gmail.com, o súbanla a Instagram, a Facebook y me etiquetan. Estaría interesante, porque dice nuestro amigo César que en este cementerio del sur hay una tumba, la tumba donde fue enterrado este chico, que no nos menciona el nombre, pero ahí debe venir. O sea que es un poco más que una leyenda, ¿no? En la tumba de este muchacho, de este joven chileno, está sellada con 4 cruces. Con 4 cruces, o sea, una en cada esquina de la tumba. Algo bastante interesante. Él, de hecho, menciona que lo leyó en un libro de leyendas, de leyendas, de historias chilenas, y que en efecto este lugar existe, esta tumba existe. Y nuestro amigo escribe desde Viña del Mar. Digo, no sé si sea aquí, en este lugar Viña del Mar, donde se encuentre la tumba. Pero sí, en efecto, esta leyenda o esta historia chilena me resulta muy interesante, porque me recordó a 2 relatos
que ya había contado en el canal. Uno de ellos enviado por un suscriptor chileno. No me acuerdo, él sí mencionó, trataré de dejarte, es que ni siquiera me acuerdo en qué episodio fue, porque ya tiene mucho tiempo, pero era cuando subía compendios de 3 o 4 relatos de suscriptores hace un año, no en el podcast, sino en el formato regular de videos, y él nos contó una historia. Él vivía en una zona, en una playa chilena, él sí mencionó el nombre, no me acuerdo cuál, o su tía o algo así. El punto es que él vive en una playa en Chile. Y dice que si te asomas del el patio trasero de su casa, da como a un acantilado, como a un risco de la playa. Y hay una cueva que él dice que despide un olor horrible, como a cuerpo en descomposición, pero siempre. Y que de repente, tanto a él como a otras personas le ha tocado ver cómo sale una criatura que pareciera ser un hombre muy fornido y muy alto, pero con cabeza y con alas de murciélago. Entonces todos conocen esa cueva como la cueva del vampiro. Ahí en Chile, en esta playa que no me acuerdo cómo se llama. Trataré de buscar el episodio y dejárselas por aquí. Pero bastante interesante porque muchos suscriptores me han mandado relatos, y los he contado aquí, de un ser muy similar. Les conté uno que fue mi favorito, una historia muy corta pero que me gustó mucho, en Yucatán, de un señor que se quedó dormido y cuando despertó estaba dormido afuera de una cueva, y de la cueva de repente salen así un chingo de murciélagos, y entre ellos venía uno que parecía un murciélago gigante, pero ya que lo ve bien era como un hombre con alas, algo horrible, ¿no? Que yo asocié en ese episodio con el ser que se ve en la serie esta de Netflix de Misa de Medianoche, que justo es de vampiros, ¿no? También hubo otra historia de, no me acuerdo si fue en Veracruz, un chavo que lo vio así en la azotea de su casa, lo vio como volaba, igual un ser, así un hombre con alas, con cabeza como de murciélago, algo horrible. Y referente a la tumba, me recordó esta leyenda urbana que les platiqué en algún momento. Recuerdo muy bien que lo subí el 16 de septiembre del 2020. O sea, el canal iba empezando. Para conmemorar el Día de la Independencia les conté 3 historias o 3 leyendas mexicanas de diferentes periodos. Y una de las que les conté fue una que yo titulé Ibi Cubabit Lamia. Que Ibi Cubabit Lamia significa en latín aquí yace un vampiro, y cuenta una leyenda urbana de que se ocurre en la catedral de la que está en el Zócalo, en el centro histórico de aquí de la Ciudad de México, que es un edificio antiquísimo que de hecho muchos no saben, pero hubo 2 versiones de esa catedral. La primera, casi que se ve, la que construyeron en la conquista en 1520 y tantos, o sea, conquistan México en el 21, en 1521. A los pocos años empiezan a construir esa primera catedral, se empieza a derruir y la remodelan y construyen la que está hoy en día ahí, que también ya se está cayendo porque se está yendo de lado, ¿no? O sea, en un terremoto más y esa madre se cae. Pero el punto es que cuando hacen la primera remodelación, en 1600, 1700 y algo, unos sacerdotes jóvenes encuentran un ataúd blanco en el sótano, digamos, en las bodegas de la catedral, es lo que cuenta la leyenda. Y ellos pues no sabían qué era, obviamente no les pasó por la cabeza ellos claramente veían que era un sarcófago, pero no les pasó por la cabeza que había alguien enterrado, porque dijo, pues no mames, no la tendrían aquí, porque no estaba enterrada ni nada, estaba como en la bodega. Entonces, y aparte era como de mármol, entonces dijeron, bueno, a lo mejor es un tesoro. Lo subieron, porque aparte creo que es por una inundación que se empieza a venir abajo, o sea, empezó a llover muy fuerte, se empieza a inundar la catedral, algo así. Entonces la bodega, digamos las mazmorras, no sé cómo llamarlo, estaban como inundadas. Entonces dijeron, esta madre se va a echar a perder. La suben a la parroquia y la tuvieron ahí un tiempo. Y el sacristán, no me acuerdo quién, de repente pasa y la ve y escucha que algo se mueve adentro de la caja. Había un hoyo, un pequeño agujero en una de las paredes del sarcófago. Se asoma, pero obviamente pues no se ve nada. Él dijo, a lo mejor está lleno de ratas o de gusanos o algo así. Se asoma, no ve nada, pero dice, a ver, vamos a ver qué hacemos. Dice que agarra un papel, lo hace rollito y lo mete a través del agujero, y que alguien se lo jala, se lo arrebata desde el interior del sarcófago. Él se espanta mucho y llama al sacerdote, porque los que lo encontraron eran 2 como novicios. Entonces llama al sacerdote, al mero, que ya era un anciano. Llega y al verlo se espanta y se enoja mucho con los que lo encontraron. Y le dicen, oye, ¿sabes lo que hay aquí? Y ellos dicen, no, pues es que estaba en la bodega y lo trajimos aquí para que no le pasara nada. Y le dice, ¿sabes lo que significa Ibi Cubabit Lamia? Y que estaba escrito en la tapa del sarcófago. Y le dice, no. Y le dice, significa aquí yace un vampiro. Entonces cuenta la leyenda que este sacerdote llama a otros, como un tipo exorcista, o sea, no un exorcista, pero llama a otros sacerdotes como poderosos, ¿no? Y cuenta que hacen como una especie de ritual una noche ahí en la catedral,
hacen una especie como de ritual que ellos le llamaban que era un exorcismo alrededor del sarcófago, pero mientras estaban haciendo la ceremonia, de repente todas las velas se apagan. Te repito, esto fue como en 1700, 1800 y algo. Se apagan las velas que tenían ahí, ¡pum!, se apagan. Y se escucha cómo se destapa el sarcófago. O sea, hace un golpe muy fuerte, cómo cae la tapa. Nadie vio nada porque todo estaba a oscuras. Cae la tapa, se escucha que algo muy grande se mueve ahí en la iglesia y se va. Se vuelven así, no tiene sentido, las velas se vuelven a encender solas. O sea, eso es algo que es imposible que ocurra. Todavía con focos dices, bueno, ¿no? Pero eran velas, ¿no? No había luz eléctrica en ese momento. Se encienden las velas. El sacerdote el que había llamado al otro para que hiciera el ritual estaba muerto. No saben si le dio un infarto o si fue algo más. Estaba tirado en el piso muerto. El sarcófago estaba abierto, la tapa estaba en el piso y cuando se asoman estaba vacío el sarcófago. Entonces desde ese entonces, 1 o 2 siglos después de la conquista española, ahí pueden checar la fecha, me falla, la verdad no se me olvidó checar eso. Ahí pueden buscar en qué año remodelan la catedral y fue en esa época. Y dicen que desde ese entonces anda un vampiro suelto en la Ciudad de México, en la zona del centro histórico de la Ciudad de México. Algo muy, muy, muy interesante y que este ataúd que menciona nuestro amigo me recordó a eso. De hecho, el mismo Bram Stoker está como un poco el debate de que si era un vampiro o no, por lo que vive, que narra él en la historia esta, en la novela de Drácula el origen, que bueno, no es una novela de él, es una novela que escribe su sobrino bisnieto, basándose en los diarios de Bram Stoker. Y como que está el dilema, él no era un vampiro, pero da a entender como que tuvo contacto con esta vampiresa y era un metahumano, por así llamarlo. Entonces él, su último deseo cuando muere en la vida real, y de eso sí hay muchos registros de su viuda y demás, él pide que en cuanto muera inmediatamente lo incineren. O sea, él dice, por nada del mundo me vayan a enterrar, incinérenme, crémenme. Y así lo hacen. Muchos creen que porque le daba miedo que se levantara de la muerte, se levantara de la tumba, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Quién sabe si sea verdad. Pero bueno, queridos amigos, por eso les digo que me puse mi playera de Castlevania, porque hoy sí teníamos vampiros protagonistas. Así que vamos, después de un primer corte, de un bloque muy largo, vamos rápidamente al primer corte del programa y regresamos al bloque 2 con más historias de terror reales. Así que vamos al corte y volvemos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs, en su emisión número 89. Y parece casi el número peligroso, número 89. Y pues muchas gracias como siempre por permanecer hasta acá. Digo, ya apenas vamos el segundo bloque, ya llevamos 1 hora y cuarto. Pero es que los temas de vampiros de verdad dan muchísimo de qué hablar. De verdad, por eso luego de repente me encuentro con gente que ve mis videos viejos de Hombres Lobo y dice, oye, ¿cuándo subirás videos nuevos? Y les digo que yo quise dejar de hacer esos videos porque ya eran sumamente aburridos. Porque si se fijan, si ustedes se dan a la tarea de ver todos los videos que subí de Hombres Lobo en 2020 y los primeros meses del 2021, todas las historias son las mismas realmente, no hay mucho de qué hablar. Por eso dejé de tocar el tema, porque se vuelve aburrido muy rápido, se vuelve viejo muy rápido. Entonces es un tema pues que no vale la pena tocarlo, esas leyendas, ¿no? Y en cambio las historias, avistamientos de vampiros, historias de vampiros, leyendas de vampiros, vean cómo da para hablar durante horas y horas y horas y horas y horas. De hecho, este formato nuevo del podcast empieza a despegar justamente por los relatos de encuentros con vampiros, ¿no? En el caso de Manuel, estos que te conté ahorita en el bloque 1, pues no queda claro si era un vampiro o no. Esta leyenda chilena claramente coincide con todos los elementos del vampiro. Aparte, te digo, esta mezcla muy interesante como del vampiro europeo que conocemos por películas y pues porque Drácula es el vampiro más famoso de la ficción y por ende la mitología del vampiro europeo es la que la mayoría del mundo conoce, pero estaba esta mención del Piuchen, de esta versión latinoamericana, chilena en específico del vampiro, bastante interesante, ¿no? Pero si recuerdan, el primer episodio del podcast que hice con este formato por ahí de octubre o noviembre del año pasado
fue porque me empezaron a llegar muchos relatos de compatriotas míos, mexicanos chilangos del Distrito Federal, la Ciudad de México, que habían visto a la famosa mujer vampiro de Chapultepec, ¿no? De esta mujer que se dice desde los 70 que se aparece, que es una mujer muy guapa durante el día, pero los que la han visto de noche, que es un ser horrible, que pareciera que Uriel, platicamos con él y Uriel dice que puede que la haya visto. Dice que no sabe si era una vagabunda o si en efecto era esta mujer, pero que le pareció ver algo ahí en Circuito Gandhi, que es la zona donde corremos él y yo, no juntos, pero es la misma zona porque somos más o menos vecinos, y pues bastante interesante, ¿no? Tanto me gusta la leyenda de la mujer vampiro de Chapultepec que la incorporo un poco en el libro que está por salir, que les digo que no se vayan a perder, que tiene varios vampiros. Tanto fue mi pasión por el tema del vampirismo en los últimos 2 años, que esta segunda novela que ustedes van a poder adquirir próximamente en Amazon, en todos sus formatos, tiene varios tipos de vampiros. Tenemos vampiros, tenemos a los familiares, que son, si leyeron Drácula o si han visto la película, el familiar es como Renfield. Es este ser que no es vampiro, pero es casi tiene ciertas habilidades ligeramente sobrehumanas, pero no es un vampiro. Tenemos un vampiro tal cual, como tipo Drácula. Tenemos un vampiro cósmico, que es como el villano principal de la historia, algo como lo del Wendigo que te platicaba ahorita. También hay vampiros que son como de los que se hablaba en África, que eran como duendes que los brujos podían invocar para pedirle favores, pero era un ser que bebía sangre, pero era como una especie, como un duende malvado, no sé, algo muy, muy curioso, muy aterrador. Ahí ya te hablé de vampiros africanos. Ve como de nuevo todo el mundo tiene versiones distintas del vampiro. Para los africanos no eran los seres humanos, no eran brujos. Para ellos eran como lo que aquí decimos. Hay ciertas leyendas en México que dice que los brujos pueden invocar a los nahuales, no, a los chaneques o a los aluches para pedirles favores. Los brujos africanos se dice que pueden invocar a estos como especie de duendes, pero son seres vampíricos, ¿no? O sea, beben sangre de personas, de animales, y no solo sangre. Los vampiros de África y de Medio Oriente, como los incubos, por ejemplo, las súcubos, no solo se alimentan de sangre, también de sudor, de lágrimas, de leche materna, de semen. O sea, están como más enfermos. Las leyendas de vampirismo en África y en Medio Oriente son muy oscuras, muy, muy aterradoras. Hay incubos y súcubos en la novela que estoy escribiendo. O sea, si les gusta el tema de vampirismo, no se vayan a perder esa novela porque está increíble. Y de una vez les adelanto, es por lo menos 2 veces más larga que Demonios de Luna Llena, más extensa. O sea, Demonios de Luna Llena, vean de qué grosor tiene, más o menos. Pues el del doble va a ser, esta que va a salir pronto. Pero bueno, el punto es que vamos a dar inicio ya con el segundo bloque, ¿no? Y aquí ya no hay vampiros en este segundo bloque. Nuestro primer antagonista o protagonista, como quieran verlo, son posibles extraterrestres, pero no se sabe. O sea, este relato sí está como muy ambiguo. Lo deja mi amiga Claudia María Barrera y yo lo titulé Encuentro con extraterrestres en Querétaro. En Querétaro, que también es una ciudad muy enigmática de la República Mexicana, ligeramente cercana o relativamente cercana a la capital. Y este comentario lo deja esta señora, quiero creer que es una señora, en uno de los primeros podcasts de este año. No sé si recuerdas una historia que te conté de un suscriptor que me escribía desde la ciudad de Anaheim. Bueno, el condado no es una ciudad, es de Anaheim, en Los Ángeles. Que él es guardia o era guardia de seguridad de un estacionamiento de un centro comercial, y que en una ocasión que cierran el centro comercial únicamente para gente de mucho dinero, él ve cómo entra una limusina al estacionamiento del centro comercial, y en el asiento de atrás, en vez de venir una persona, venía él lo describe como un hombre pescado. O sea, dice que era un hombre con cabeza como de pescado. Yo les puse ahí como para que lo asociaran a este personaje de Acuático, creo que se llamaba, uno de los alienígenas de Ben 10, que era como un hombre con cabeza de pescado así horrible, con los colmillos salidos, los dientes así gigantes, y él pues sale corriendo del lugar, obviamente, ¿no? En ese episodio, no recuerdo qué episodio fue, ahí nos deja nuestra amiga Claudia este relato. Ella dice que en una ocasión, un día por la mañana, tuvo que llevar a su mamá al IMSS. Para los que me escuchen de otros países, el IMSS es como un hospital público de aquí de México, ¿no? Ese es el IMSS. Bueno, hay varios hospitales, pero es como el healthcare de los gringos, aquí. Ese es el IMSS, ¿no? Entonces, Claudia tenía que llevar a su mamá a una clínica del IMSS en Querétaro. En específico, la clínica de la Colonia Carrillo. Yo no conozco Querétaro, no sé dónde sea esto, pero bueno, los que sean de allá lo conocerán. Dice que era el mes de octubre, mes frío,
y apenas estaba amaneciendo, o sea, era muy temprano. Ahí, como es público, tienes que llegar pronto para que te den ficha y te atiendan, porque puedes estar esperando horas y horas y horas. Entonces, bueno, ellas iban ahí caminando por la calle tranquilamente, pero en eso dice que cuando tenían que atravesar la avenida de San Diego, ocurrió algo bastante aterrador, algo que no solamente vio Claudia, sino que también lo vio su mamá, y ella usa como fundamento, digamos, el hecho de que su mamá corrobore lo que ella vio, porque dice que su mamá, bueno, ella en ese entonces era diabética e hipertensa y por eso iban para allá, a la clínica del IMSS, pero dice que era una mujer muy culta, que había leído mucho en su juventud y que era súper católica. Entonces, que por lo mismo de que era muy católica, ya saben cómo eran las señoras de antes, los católicos de antes, que era creo en Dios y no creo en absolutamente nada, ¿no? Esta postura de existe Dios y por ende no existen los fantasmas ni existen los extraterrestres, que bueno, yo creo que es bastante contradictoria, porque crees en un cuate que vino el agua y que caminaba sobre el agua y que resucitó, pero no crees en los extraterrestres. En mi punto de vista es un poco contradictorio, y de hecho la gente, pues los católicos de hoy en día pues ya creen más, ¿no? Ya creen en Dios, pero creen en otras cosas, o hay quien ya adapta, digamos, esta creencia a sus propios, pues lo que ellos quieran creer, en fin. El punto es que esta señora, por lo mismo, por tan católica que era, pues no creía en nada más. En cambio sí vio, y por eso sabe que es real, que no lo imaginó, porque, o sea, Claudia, porque su mamá también lo vio, a pesar de la personalidad y la postura que tenía respecto a temas paranormales, que era nula. Ella no creía en fenómenos paranormales ni en nada de esas cosas porque era muy católica, ¿no? Entonces, bueno, ellas estaban ahí paradas en la esquina para cruzar en esta avenida San Diego, y de repente pasa un coche Tsuru de color gris o color plateado, con una familia, y nuestra amiga Claudia lo entrecomilla, familia dentro del automóvil, y ella menciona que lo entrecomilla porque de lejos, así tú lo hubieras visto sin prestar atención, parecía una familia. Dentro del automóvil iban adultos y niños, hombres y mujeres, como una familia. Era el coche, pues los Tsurus no son muy grandes, no son muy espaciosos, y el lugar, o sea, el coche se veía atascado de personas. Habrán ido unas 6, 7, 8 quizá personas dentro de un Tsuru, o sea, bastante gente, ¿no? Y te digo, se veían entre niños, hombres y demás. Pero el problema, ahí es cuando ellas prestan atención, porque el coche no iba tan rápido porque adelante venía un camión de pasajeros. Entonces no podían ir tan rápido. Ellas lo ven claramente. Ya empezaba a clarear, ya había luz del sol. Por eso no había manera de que ellas hubieran visto mal. Todo eso que vieron, ellas afirman, Claudia y su mamá, que fue algo completamente real y que vieron con claridad. O sea, no fue algo que vieron mal, que fue la iluminación, no había manera. Estas personas que iban dentro del coche, menciona, eran, a simple vista eran seres humanos, pero su piel era de color azul y sus dientes eran colmillos muy, muy largos. Dice que tenía el cabello largo y como muy abundante. Dice, ella lo asocia como con el baterista de los Muppets, como este animal, el cabello muy largo y muy enmarañado, la piel azul y los colmillos, era algo horrible. Y lo curioso era que, a pesar de que unos eran o parecían ser niños porque se veían de menor tamaño y otros más grandes, que ella cree que eran adultos, el rostro de todos era idéntico, o sea, como un copia y pega. Una en versión niño, una en versión adulto, entre comillas, pero todos eran iguales, con los colmillos, la piel azul, el cabello así horrible. Era horrible. Ella se queda viendo así como, ¿qué pedo? ¿Estoy viendo bien? Se pasa el coche, estos seres, todos los que iban en el coche, el que iba manejando y todos los demás, y se le quedan viendo a Claudia y a su mamá, todos al mismo tiempo, siguen conduciendo y se siguen. Nunca se detuvieron, el coche nunca se detuvo, pero pasó a una velocidad tan lenta, tan despacia, tan baja, que pudieron ver claramente las dos mujeres lo que había en el interior. El coche se sigue y se va, o sea, no les hizo nada ni nada. Pero Claudia voltea a ver a su mamá, así con cara de, no sé si lo que vi fue real, no dice nada, solamente voltea a ver a la mamá, y la mamá, sin que Claudia diga nada, dice, ¿qué personas tan horribles iban en ese coche? Y le pregunta a ella, a Claudia, ¿tú lo viste? ¿Tú viste eso? ¿Viste lo que venía en el coche? Y ella le responde que sí. Entonces ahí ella fue cuando le quedó en claro que pues no era una alucinación, que sí, o no era algo que ella había visto mal,
en efecto eran seres que no eran humanos los que iban en el automóvil. También se me olvidó mencionarte que los ojos de estas criaturas, que era lo más aterrador, no eran ojos convencionales como los nuestros. Dice que en vez de ojos tenían agujeros, o si en verdad había algo dentro del globo, del agujero ocular, que si tuvieran un globo ocular, era completamente negro y daba la impresión que no había ojo, que era un agujero vacío ahí en las cuencas oculares. Entonces eran seres espantosos. Imagínate cómo se veían. Ellos, las dos mujeres, como que obviamente siguieron con su día, siguieron caminando, fueron al IMSS. Pero la mamá estuvo muy nerviosa todo ese día. Dice que en cuanto llegó a su casa se puso a rezar porque pues no supo nunca qué era eso. Y pues para eso está la fe, ¿no? O sea, en lo que la gente crea, para buscar la respuesta de los enigmas de este mundo, de esta existencia. Y pues esta señora, al ser tan católica, pues al único a lo que pudo recurrir para calmar un poco sus nervios fue pues a la religión, ¿no? Se puso a rezar. Y pues nada más, ahí quedó la vivencia, la experiencia. Nunca volvieron a ver estos seres horribles, pero a Claudia le gustaría saber, y esto no va para mí, sino para ustedes que están escuchando el episodio, ya sea en YouTube o en Spotify, que le gustaría saber si a alguien más, ya sea de Querétaro o de alguna otra ciudad de México o del mundo, le haya tocado ver algo similar. Yo hasta ahorita no me suena a nada que yo haya narrado a ningún otro caso, ningún otro relato, ninguna otra leyenda urbana. No me suena a nada, ¿no? O sea, los ojos negros podrá ser que sonaran a los Black Eyed Kids, pero estos tenían la piel azul y el cabello negro muy largo, o sea, nada que ver, o sea, y tenían colmillos, nada que ver con los Black Eyed Kids. Entonces yo no tengo una respuesta. Si alguno de ustedes ha llegado a ver o sabe de algún relato, de algún testimonio similar, si están aquí en YouTube pueden dejarlo en los comentarios, o en su defecto enviármelo a mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com. Claudia menciona que esto ocurrió hace 12 años, o sea, ya tiene bastante. Si alguien en Querétaro vio algo similar en aquella época, pues estaría interesante que lo dejaran en los comentarios. Claudia, muchísimas gracias por este relato. Yo la verdad no tengo idea de que haya sido esto. No creo que hayan sido extraterrestres, ni reptilianos, ni nada de esto. No sé qué diablos haya sido lo que viste, porque aparte no fue como que se apareció ahí en la calle, ¿no? O sea, venían en un coche, venían manejando y eran más de uno. No sé, es una historia sumamente alucinante. Sumamente alucinante. Lo único que se me ocurre es que como fuera octubre, fueran una familia o un grupo de amigos haciendo una broma, disfrazados. Es lo único que se me ocurre, pero pues no lo sé. No lo sé, es de verdad algo que me deja sin palabras. Pero muchas gracias por compartirlo, Claudia, y quedamos en espera de alguno de ustedes que sepa la respuesta de esto. Y pasemos al segundo relato de este segundo bloque, queridos amigos, que titulé Nahual en Guadalajara, y lo deja mi amigo José Guzmán. Y bueno, Nahual vamos a ponerlo entre comillas porque pareciera ser que queda en duda si fue un Nahual o si fue un Hellhound, un sabueso del infierno, que ha habido muchos relatos de Hellhounds últimamente en el canal. Esto ocurre, todo inicia, lo que cuenta nuestro amigo Pepe, en diciembre del año 1999, en donde él tuvo una experiencia cercana a la muerte. Entonces, pues como que obviamente se quedó con miedo, empezó a abrir un poco los ojos, dice en ese momento, dice que actualmente él ya no profesa ninguna religión, que terminó desencantándose de las religiones, pero en ese momento, por el susto que había tenido de casi haber muerto, empezó a acercarse a distintos caminos espirituales. Entre ellos, buscó ser sacerdote. Quiso empezar el camino del sacerdocio, así que empezó, se metió a un seminario pues para eso, para volverse un novicio, pero le dijeron que no, que ya estaba muy viejo, no lo sé, pero bueno. Poco tiempo después, cuando tenía ya 28 años, dice que se metió a un grupo de jóvenes en una parroquia de Guadalajara, que iba a misiones en Oaxaca. O sea, no pudo hacerse sacerdote, pero se acercó a la religión católica como misionero, ¿no? Que está pues muy de moda últimamente. Actualmente son los whitexicans los que hacen eso, pero bueno, en este tiempo, este chico, señor ahora, en ese entonces un chico, pues le interesaba como ayudar a la gente, quería como reivindicarse, ¿no? Después de esta experiencia difícil que tuvo, que no me menciona cuál es, pero bueno, estuvo a punto de morir. Entonces él, siendo parte de este grupo de misioneros, de jóvenes misioneros, se fue en alguna ocasión a una zona en un valle de Oaxaca. Dice que iban en grupos de 3 en 3. Su equipo, en esta misión en específico que ocurrió esto aterrador, su equipo, sus compañeros eran un chavo más o menos de su edad y una señora.
Lo que sí fue, les dijo el padre, el sacerdote que estaba a cargo de estas misiones, les dijo que no anduvieran solos en esa región. Menciona Pepe que él llevaba unos dulcecillos ahí para los niños de la comunidad pues indígena en Oaxaca, en donde estaban, en fin, todo iba normal, como las misiones a las que él ya había ido previamente desde que formaba parte de este grupo. La casa donde se estaban quedando, que te digo que era de una familia que los estaba recibiendo ahí como sus huéspedes, solamente eran 2 cuartos, era una casa muy humilde, era gente muy humilde, solamente había 2 cuartos. Uno de los cuartos era la cocina y el otro cuarto era donde dormían eran 3 cuartos entonces. La cocina, uno era donde dormía la pareja, los dueños de la casa con sus hijos, que era una niña de 8 años y un niño de 6, y en la otra habitación se estaban quedando ellos, Pepe y sus 2 compañeros, el chico y la señora. Menciona que esta era la casa casi la más alejada de la comunidad, era la penúltima antes de llegar a la siguiente comunidad, estaba digamos al final, estaba alejada de todas las demás. Solamente había una casa más allá de esta, y detrás de la casa donde estaban quedando habían parcelas que además en ese entonces no estaban ni siquiera sembradas, o sea, eran de maíz creo, pero ni siquiera eso, o sea, era ahí pura maleza salvaje, o sea, estaban en medio de la nada, literalmente. Dice que como a las 7 de la noche salieron de la capilla, los 3, le hicieron caso al sacerdote, siempre andaban juntos, Pepe y sus 2 compañeros salieron de la capilla como a las 7, estaban rezando, haciendo ahí sus labores, ¿no? Ayudando un poquito a la comunidad en otras cuestiones, y él dijo, les voy a dar los dulces a los niños, ¿no? Era como un regalito para ellos. Pero se dio cuenta, estando ahí en la capilla, que se le habían olvidado en la casa donde se estaban quedando. Entonces le pidió a su compañero, a su amigo, al que iba con él, le pidió que si lo acompañaba rápido a la casa por los dulces, pero él no quiso. Entonces dijo, fuck, pues no se llega, o sea, me voy a perder. Entonces le dice al niño, como estaban ahí toda, digamos, la comunidad reunida en la capilla y los misioneros, le dice al niño de la casa donde se estaba quedando, le dice, oye, acompáñame, niño de 6 años. Le dice, acompáñame a la casa porque dejé algo y regresamos, ¿no? Entonces el niño dice, sí, vamos, para guiarlo, ¿no? Más que nada, porque no se quería perder, te digo que estaba como en medio de la nada, la casa de esta familia. Llegan el niño y él a la casa, ya como a las 8 de la noche llegan a la casa, no había luna esa noche, todavía no había salido, entonces estaba todo oscuro, completamente oscuro, obviamente al ser una comunidad en medio del cerro, y pues ya tiene esto bastantes años que pasó, no había luz eléctrica, estaba completamente oscuro, lo único que los iluminaba a él y al niño era una lámpara de pilas de LED, una lámpara de pilas de luz LED, ¿no? Y una navaja, iban acompañados de su única, digamos, arma en caso de que algo pasara, era una navaja suiza, ¿no? Entonces, bueno, dice que caminaron como 1 kilómetro para llegar a un canalito de riego, y de ahí ya llegaban a la casa. O sea, ya estaban a punto de llegar, ya eran casi las 8 de la noche. Entonces, dice nuestro amigo que cuando cruzan este canalito, este pequeño cuerpo de agua, ya para, digamos, cruzar hacia la casa, le dice el niño, mira. Y él voltea, le señala, y el niño, el Pepe voltea, alumbrando con su linterna, y ve que ahí un poco más allá, digamos, pues cerca de la casa, ¿no? Por donde ellos tenían que atravesar para llegar a la casa, estaba sentado un perro grandísimo, un perro cuya cabeza estaba viendo hacia adentro de la casa, por la ventana de la casa de esta familia, que cabe mencionar que la familia no estaba en la parroquia con la comunidad, el único que había ido era el niño, y creo que el papá o algo así, pero la hermana y la mamá estaban dentro de la casa. Entonces ellos ven que afuera de la casa estaba este perro sentado y estaba viendo hacia el interior de la casa desde la ventana. Obviamente, para que pudiera hacer esto, el perro era grandísimo. Menciona Pepe que sentado el perro debió haber medido como 1.60. Era un perro negro, completamente negro, muy grande y muy fuerte. Entonces él se le hizo raro, porque dijo, bueno, yo estuve ya me quedé aquí varios días, ellos no tienen perro, claramente eso no es un lobo, porque aquí en México no hay lobos, al menos no en Oaxaca, y aparte el lobo mexicano es muy pequeño de tamaño, o sea, ni de chiste era un lobo, y aparte esta cosa era negra, el lobo mexicano es como gris, como pardo, entonces no, o sea, no es tan llamativo el lobo mexicano como el lobo canadiense, por ejemplo, o sea, no había manera. Dijo, esta madre es un perro, pero está muy grande, es peligroso, ¿no? Entonces le apunta con la lámpara. El perro voltea a verlos, a él y al niño, y dice que le brillaban los ojos. O sea, era un animal, tal cual era un animal. No era una persona disfrazada ni nada, era un animal porque los ojos le brillaron. Como a los animales cuando les da una luz de frente que los ojos pareciera que son canicas, así. Era un perro que dice que su cabeza parecía como de un Doberman, así con las orejas paradas y todo el hocico muy marcado y muy fuerte. Entonces los ve
con un enojo, con un instinto asesino este animal, empieza a caminar lentamente, pierde de vista la casa, se levanta a 4 patas, camina hacia donde estaban Pepe y el niño, y conforme sigue avanzando se levanta en 2 patas. Pero, o sea, imagínense, si sentado medía unos 60, imagínense cuánto debió haber medido esta cosa en 2 patas. Era sumamente alto, pero las patas, tanto las de adelante como las de atrás, eran patas de un perro. O sea, no eran manos ni pies humanos, no era un humano disfrazado, era un perro tal cual que estaba caminando en 2 patas. El Pepe y el niño pues no pudieron hacer nada, solamente se les quedaron viendo sin hacer nada. Ellos los separaba el canal de agua todavía, pero el perro o la cosa esta que parecía un perro, sigue caminando, pero en vez de seguirse para atacarlos o lo que sea, se echa a correr y se mete entre la maleza que estaba detrás de la casa y se pierde, lo pierden ahí entre los maizales y se dirige como rumbo hacia la última casa de la comunidad, que dice que ahí vivía una viejita, pero pues él nunca la vio. Se echa a correr para allá esta cosa y ya ellos no lo ven. El Pepe se preocupa porque dentro de la casa sabía que estaba la niña, la hermana de este chavito que tenía 8 años. Entonces él y el niño corren hacia la casa ya visto que el perro se había ido. Él toca la puerta y les abre la niña. La niña estaba llorando cuando les abre porque ella dice que vio al perro como la estaba viendo desde la ventana. Ella no había visto que estaban ahí ellos dos, pero vio al perro, vio que la estaba viendo. Entonces estaba llorando y dice Pepe que él hizo lo más estúpido, que ahora viéndolo con perspectiva ya siendo mayor, dice que hizo lo más estúpido que pudo haber hecho en ese momento. Y fue que les dijo a los niños que se metieran a la casa, que se encerraran y que no salieran hasta que les dijera. Entonces él, únicamente armado con esta linternita de pilas y con su navaja, se interna en la parte trasera de la casa, como hacia los maizales en donde se había metido esta cosa, para ver qué era. Empieza a caminar ahí en el maizal, Pepe, y él escuchaba, en efecto dice que como a 4 metros, calculando hacia ojo de buen cubero, escuchaba que había algo ahí. O sea, esta cosa seguía rondando, no había huido, se había escondido, pero ahí seguía. Entonces como que le cae el 20 a Pepe y dice, ¿qué pendejada estoy haciendo? Empieza como a unir hilos, a revivir la escena en su cabeza a una velocidad frenética, y dice, esto no era un perro. O sea, los perros no pueden caminar en 2 patas, pararse tal vez, pero caminar no. Y esta cosa era mucho más grande que cualquier perro que yo haya visto en mi vida. Entonces se espanta, se da media vuelta, entra, regresa en sí y se echa a correr hacia la casa. Regresa a la casa, obviamente dijo, no nos podemos quedar aquí, agarra a los 2 niños. Ya me acordé, aquí no estaba ni la mamá ni el papá. La única que se había quedado era la niña, por alguna razón ella estaba sola en la casa. Los papás estaban en la parroquia en la comunidad. Y el niño y él habían regresado, la niña se había quedado sola en la casa. Agarra a la niña, agarra al niño y se echan a correr. Dice que corrieron ese kilómetro que había de distancia, se echa a correr. Y lo hacen en 5 minutos. En 5 minutos recorren 1 kilómetro cagados de miedo los 2 niños y él. Llegan a la comunidad, todos los ven muy asustados y obviamente en menos de 10 minutos era una comunidad muy chiquita esta de Oaxaca, y todas las 50 familias que habían en esa comunidad a los 10 minutos ya se habían enterado de lo que acababa de ocurrir. Los niños estaban llorando, apanicados. Pepe estaba pálido, aterrado, porque aparte él lo había visto de cerca, él y el niño, y él lo escuchó en el maizal. Sabía que estaba rondando la casa en donde esa noche iban a dormir él y sus compañeros y la familia, y cuando ellos se fueran, cuando la misión terminara, cuando el fin de semana terminara, ellos iban a seguir viviendo ahí. Y esta cosa sabía que había gente dentro, porque estaba viendo a la niña. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran llegado él y el niño? Es algo que nunca sabremos, o quién sabe, espero que no haya pasado, porque esto ya tiene muchos años que pasó. Espero que nunca haya ocurrido algo malo, pero imagínate qué hubiera hecho esta cosa. ¿Por qué estaba ahí viendo a la niña desde el otro lado de la ventana? ¿Se iba a meter a la casa en algún momento? ¿Qué iba a pasar? No lo sabemos, nunca se supo. Le dieron un bolillo para el susto. Dice que de estas 50 familias, solamente 10 eran católicas. Las otras 40 practicaban otra religión. Por eso estaban como en misiones, como para adentrarlos, supongo yo, al catolicismo, no lo sé. El punto es que estos otros que no eran católicos, que quiero creer que predicaban alguna especie como de creencia prehispánica, le dijeron que esto que él había visto, que él y el niño vieron, y la niña desde el interior de la casa, era un nahual, o sea, un brujo que podía convertirse en animal. Eso fue la explicación que le dijeron, ¿no? Dice Pepe que él se espantó tanto que se enfermó del estómago en los siguientes 3 días, y que por las noches en la casa hacían guardia
o sea, no se dormían todos al mismo tiempo. En tanto la familia como él y sus compañeros de las misiones hacían guardias para vigilar el área circundante de la casa por las noches, para ver si esta cosa no andaba rondando por ahí. El sacerdote dice que el sacerdote de esta parroquia, de esta comunidad, los ignoró. O sea, él dijo, no viste nada, era un perro o algo así. Y los ignoró, no fue a revisar, no, nada. O sea, dice que le valió madres al sacerdote. Y pues bueno, pasaron los años, la misión terminó, él se fue. Pero dice que en la uni, si no mal recuerdo, él es chef, nuestro amigo, conoció a un estudiante de medicina que era originario de Oaxaca, que les contó que a su abuelo y a su papá en una región de Oaxaca, no la misma localidad, pero igual en Oaxaca, se les había aparecido lo que ellos llamaban el perro del diablo, o sea, el Hellhound, el sabueso del infierno, que es una leyenda que se cuenta en varias zonas del mundo, mayormente en Europa, ¿no? Ya te platiqué, desde antes de que llegaran los europeos, ya había leyendas aquí de perros negros espectrales, y en las zonas de lo que hoy es Irlanda, Escocia, Inglaterra, las leyendas de los Hellhounds eran muchísimas. Te dejo por aquí la etiqueta del video que hice de los Hellhounds hace un año, si no me equivoco, porque está muy interesante esta leyenda que es impresionante, y te he contado muchas historias, muchos avistamientos de suscriptores en las últimos episodios, ¿no? Pero dice que como su abuelo y su papá también eran médicos en esta región de Oaxaca, en esta comunidad, dice que cuando iban a la sierra a dar consultas se desaparecía este perro del diablo, ¿no? Un perro negro muy grande. Entonces él ya no quedó claro, ya no le quedó claro a Pepe si lo que vio fue un nahual, si fue un Hellhound, un sabueso del infierno, ya no lo sabe. Que de hecho, hablando de lo que te mencioné al inicio, que quiero hacer una reseña del sabueso de los Baskerville en el canal secundario, el sabueso de los Baskerville es un sabueso del infierno. Que bueno, ahí en la historia lo manejan de una manera bien chida. Arthur Conan Doyle era un dios del misterio, pero sí, está basado en esta leyenda europea, que bueno, también se contaba en América desde antes de la conquista, y que posteriormente ya se le dio un toque más católico, de los perros infernales, ¿no? De los Hellhounds. Pero bueno, menciona Pepe que al año siguiente de este suceso, ya los misioneros ya no fueron a este pueblo, ya habían mandado monjas como para calmar las cosas, y supongo que poco a poco el catolicismo fue devorando a esta comunidad, y quiero creer que el día de hoy ya esta comunidad es, si no 100%, un 90 y tantos por ciento católica, ¿no? Porque ya tiene como 10 o 15 años que esto pasó. Pero bueno, el punto es que menciona que sí, que en efecto este perro, ya sea un Hellhound o un nahual, lo corrió a él y a los otros misioneros de este pueblo, porque no volvieron a regresar, ni él ni ningún otro. Ya simplemente como que lo sacaron de las prioridades de esta iglesia, ¿no? Así que muchas gracias, mi querido amigo Pepe. ¿Cómo te llamas? Pepe, se me olvidó tu apellido. Pepe Guzmán, José Guzmán, muchas gracias por el correo, gracias por el relato. De hecho, en cuanto lo mandaste dije, este tiene que estar en este episodio, estaba muy interesante y muy cortito. Así que gracias. Y vamos rápidamente, amigos, al tercer y último bloque del programa, ya para cerrar, que los relatos que vamos a escuchar no se los voy a contar yo, los vamos a escuchar de voz de algunos TikTokers, y algunos son incluso videos en los que se van a ver cosas extrañas. Pero bueno, vamos rápido al segundo y último corte. Aprovechen la cortinilla para ir por más botana, más comida, más bebida, lo que necesiten, y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta al tercer y último bloque de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, emisión número 89 del podcast. Gracias por escucharme, ya sea que estés en YouTube, en Spotify o en iVoox. Un enorme abrazo, ya sabes qué hacer si estás en YouTube. Dale like al video, suscríbete, activa la campana, comparte este trabajo con todos tus amigos que disfruten del terror, del misterio como entretenimiento. Saben que esto es puramente entretenimiento. Yo no soy investigador de lo paranormal. Hay muchos temas paranormales que no creo. Simplemente creo que es muy interesante y muy entretenido, como ver una película de terror. Aquí entramos en una narrativa que, si algunos lo quieren tomar como ficción igual que yo, está chido, ¿no? O como una leyenda, llamémoslo, no 100% ficción, sino como una leyenda, ¿no? Que si no sabes si es real o no, pero de que es interesante e intrigante, en efecto lo es. Si quieres creerlo al 100% también es muy respetable. Entonces, pues
adelante, ¿no? También recuerda seguirme en mis redes sociales que son Instagram, TikTok, Facebook, Spotify. Los links están en la descripción de este video. Si quieres comprar mi libro en Amazon, Demonios de Luna Llena, hablando de sabuesos del infierno, también el link está en la descripción, o puedes entrar directamente a Amazon, buscas Demonios de Luna Llena y ahí te aparece luego. Está en ebook, formato digital, en pasta blanda y en pasta dura. Ojo que mi libro es exclusivo de Amazon, entonces no lo vas a encontrar en ninguna librería, a menos que sea pirata. Si es pirata, no lo compres, obviamente. No, solamente está en Amazon, igual que el siguiente libro que voy a sacar, solamente va a estar en Amazon. Y bueno, el audiolibro lo puedes encontrar en mi Patreon o aquí en YouTube, volviéndote miembro del canal. La puedes cancelar después, escuchas el audiolibro y la cancelas, por mí no hay problema, ¿no? ¿Qué otra cosa? Si te quieres suscribir a mi canal secundario, Rix y los Amos del Multiverso, donde hago reseñas y recomendaciones de películas y series, el link también está aquí en la descripción, o simplemente busca aquí en YouTube Rix y los Amos del Multiverso y sígueme en mis redes de los Amos del Multiverso, que estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook como Rix y los Amos del Multiverso, y en su momento ya haremos el podcast hablando de películas y demás en ese otro canal, así que vamos por allá. Y pues ya, vamos a dar cierre a este episodio de hoy, que ya se extendió bastante en este tercer bloque. Voy a dejar un video fuera, porque no nos va a dar tiempo, pero vamos a ver 3 videos. Uno de hecho tiene que ver con nuestros protagonistas de hoy, con los vampiros, que en este caso serían los vampiros mexicanos, o mejor dicho, vampiresas mexicanas, las brujas. Nos responde en un podcast, que ahorita lo vamos a ver, una mujer relacionada con la brujería, por qué las brujas se llevan a los bebés, que con esto cerramos de manera muy redonda con el primer tema que vimos en el primer bloque de los vampiros. Vamos a ver un video muy breve, muy cortito, de hombres de negro, de los famosos hombres de negro. Bueno, ahorita ya les aparecerá al final, aparecerá la cuenta de TikTok de este. Aquí dice relatos para gente perturbada. Pueden seguirlos así en TikTok, @relatos para gente perturbada, vayan a seguirlos. Vamos a escuchar este fragmentito de una entrevista, supongo que es un podcast, a esta mujer que está ligeramente relacionada con la brujería. Y la pregunta es, ¿por qué se llevan las brujas a los bebés? Vamos a escuchar el testimonio. O sea, según yo, no sé si exactamente sea así. O sea, los chupetones son porque están, o sea, te chupan el bebé, o qué es la lo que sangre. la sangre La del bebé. sangre del bebé. ¿Y como por qué? ¿O hay o usted sabe alguna razón o algo así? ¿O que cuenten? Bueno, mi mamá contaba que la sangre les hacía sentir, no les hacía sentir, les hacía verse jóvenes, porque incluso ella conocía personas que tomaban sangre. Entonces decía, no, pues es que la vecinita fulanita de tal, esa se conserva bien joven. Entonces como que sí era esa Decían parte. como que tenían esa como, ay, como está muy joven Sí. para su edad, pues es posible. Sí. Ya no es como ahora de que, ay, te ves joven porque ya todo lo que te haces, ¿no? Sí. Pero, Ajá. o sea, está muy impresionante porque entonces quiere decir que, o sea, hay muchos como puede decir, mitos con respecto a las brujas. Por ejemplo, que les dan sal a los niños y se salan, o que tienen que tener una cruz de tijeras, ¿no? Pero como, Sí. ¿para qué sirve eso? O sea, la verdad yo nunca lo he hecho, pero sí me genera como mucha curiosidad. Bueno, mi mamá decía, ¿qué te cuento? Mi hermano, cuando nació una de mis hijas, Uh-huh. me decía que, él pasaba, como vivíamos juntos, Uh-huh. en la misma casa, y siempre me decía que tenía que poner un machete a la mitad del patio. Hacía una cruz Uh-huh. en la tierra y clavaba el machete en medio. Me decía que porque hasta que no se bautizara la niña, no podía tenerla así, porque no estaba como que no era hija de Dios. Ok. Ajá, entonces dice, ya cuando ya esté bautizada y todo, pues ya no es necesario poner nada. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque el acero como que ¿Las aleja? las aleja un poco. Ok, pues ahí está el testimonio de esta señora, que no sé, la verdad no encontré que era la señora, si solo era una invitada o si tenía algo que ver con la brujería, pero ve cómo habla de las leyendas mexicanas. Y está muy interesante esto que menciona, que la teoría de su mamá era que las brujas bebían sangre o necesitaban la sangre de los bebés para verse jóvenes. Y esto concuerda a la perfección con esta leyenda de la que estuvimos platicando, que bueno, es más que una leyenda, porque ahí sí hay como, o sea, fue todo un caso de varios crímenes, de varios cuerpos que fueron encontrados en este barrio de Barranco, en Lima.
la capital de Perú, el tema que estuvimos platicando en semanas anteriores, que de hecho todavía hay muchos testimonios que podemos platicar, tanto de la mujer vampiro como de una llamada mujer lobo ahí de Chorrillos, cercano o bueno, relativamente cercano al barrio de Barranco, por lo que estuve viendo en Google Maps, que yo creo que es la misma mujer, ¿no? Es una bruja que ya mucha gente la ha visto, que es una anciana horrible, pero que adquiere la forma de una joven, y que incluso uno de los taxistas de los relatos que revisamos en el canal vio ante sus ojos, vio cómo se transformó esta mujer, pues guapa, normal, una chavita de 21 años, 22 años, se transformó en una anciana horrible, llena como de arañazos, con ojos completamente negros, algo horrible. Y de hecho ella menciona la leyenda que ella opera desde los años 20 en Barranco, ¿no? Ahí en Lima, en esta ciudad de Perú. Entonces tiene sentido, ¿no? Ahí, bueno, ella no necesariamente usa la sangre de bebés, la de hombres, ¿no? De hombres varones, es sus víctimas. Parece ser que sus víctimas son varones. E incluso el empresario que vimos en unos episodios anteriores, su relato, que fue el evento principal de ese episodio, no recuerdo cuál, hace como 2 o 3 episodios, él menciona que él en una ocasión la vio como ligando, porque ella como que intenta conquistar a los hombres, y ya que los tiene, los ataca. Eso es lo que se cree, los cuerpos que han encontrado ahí en la playa, se cree que son sus víctimas y que los conquistó primero, ¿no? Entonces dice que el día que la noche que lo atacó, lo quiso atacar a él, vio primero que estaba como intentando ligar a una chava que visiblemente era lesbiana, ahí en la zona esta de Barranco, hace 20 años creo que fue, ¿no? Entonces, bueno, bastante interesante. ¿Cómo ven este testimonio de esta señora? ¿Tendrá sentido? Puede ser, porque de algún momento de la humanidad, cuando era joven, a alguien se le ocurrió, a lo mejor por tontería humana, o a lo mejor porque en efecto de alguna manera mística adquirieron ese conocimiento, que el consumo de la sangre humana está relacionado con el poder, se creía en algunas culturas que el comer a una persona o beber su sangre era como absorber el poder de esa persona. O sea, muchas culturas antiguas creían esto, por eso practicaban la hematofagia o la coprofagia. Espero no haberlo dicho mal. No, coprofagia es cuando comen caca. Se me olvidó ahorita el hematofagia y... se me olvidó, bueno, cuando comen carne humana, ¿no? Entonces decían que era por eso, porque era absorber la fuerza de esta otra persona. Entonces, ¿será solo por tontería humana, como Elizabeth Bathory, que ella se bañaba en la sangre de doncellas para supuestamente permanecer joven? Incluso hasta la actualidad, esta semana, bueno, ustedes seguramente ya lo vieron, voy a contar el relato del vampiro de Atlas, de un relato muy, muy intrigante, de un caso de vampirismo que no se sabe. O sea, el caso es real. Le encontraron una mujer ahí, que era como una especie de dama de compañía, la encontraron sin vida en su departamento en 1920, 1930 y tantos. Y no se sabe si fue un vampiro real, algo paranormal, porque el cuerpo no tenía sangre. Encontraron una cuchara con sangre en el lavabo, como si lo hubieran usado para beberla, como si fuera helado. Y no había nadie en el departamento. Entonces fue un caso de vampirismo. Fue un enfermo, un depravado, como los que había en los años 70 en Estados Unidos, que se creían vampiros, o era un vampiro real. Eso es el misterio del caso. Pero bueno, amigos, eso fue ese primer video. Vamos a ver este video muy cortito de cómo aparecen en una escena muchos, de verdad, muchos hombres de negro. Vamos a ver este video, muy cortito, muy breve. Y díganme qué opinan. Los que están en Spotify, ahorita se los describo. Los que solamente están escuchando, pero los que están en YouTube lo van a ver ahí en pantalla. Pero es chequen lo que está pasando en el cielo. Wow. Chequen lo que cayó en ese carro. Checa lo que pasa ahorita. Checa lo que pasa ahorita. Checa lo que pasa ahorita, güey. ¿De dónde salen? ¿De dónde sale tanta gente, güey? ¿De dónde sale tanta gente a ver lo que pasó? Del coche sigue saliendo gente, güey. ¿De dónde explicas tanta gente de negro viendo qué pasó? Salieron cabrones de las coladeras, güey. No mames, güey. ¿De dónde salieron? Sí, no está acá. Vestidos igual. Sí, todos van de negro, o sea... Las observaciones del Dr. Hook son siempre acertadas. Bueno, este video es de RadioOvni.tv, que es el programa que tienen los famosos Pepe Problemas y Huxi.
hablando de temas más bien paranormales, ¿no? Ellos hablaban de comedia, algo que estaba como muy de moda hace 10 años o un poquito menos, pero ahora hablan como de estos temas, ¿no? Con su toque cómico. Pero este video sí está muy intrigante. Los que están solamente escuchando en Spotify y en iVoox, vemos en una cámara de vigilancia como algo lumínico cae del cielo como incendiándose, y literalmente como de la nada de las calles empiezan a surgir muchas personas de negro que se ponen alrededor de este objeto que cayó del cielo. Literalmente se están materializando, o sea, no se ve de dónde salen estas personas y todas vienen vestidas de negro. Entonces como lo que plantean este podcast, el de Radio OVNI, es: ¿son hombres de negro o qué diablos estamos viendo? Vamos a verlo otra vez, porque vean cómo le cae ese objeto luminoso, le cae al coche en el techo. El coche se detiene, está saliendo humo del coche, se bajan los del coche, los conductores, y se les acercan un chingo de personas. O sea, de verdad, o sea, son decenas de personas que parecían salir de la nada. Y se acercan a las personas que salieron del coche al que le cayó esta cosa del cielo, este objeto luminoso. Está muy, muy intrigante. Ven, ahí seguimos viendo cómo rodean al coche y a las personas que iban conduciendo, ¿no? Que bueno, es muy conocido todo esto de los hombres de negro que buscan silenciar. Hay muchas teorías. Quisiera hablar otra vez de ese tema. Ya lo abordé en el pasado en un podcast. Si quieres escucharlo, por ahí búscalo. Trataré de dejarte la etiqueta si estás en YouTube, o si estás en Spotify, búscalo por ahí. Debe aparecer porque lo subí hace un año. Son estos personajes que no se sabe si son agentes del gobierno. Hay teorías más jaladas de que son androides, de que son clones, de que son extraterrestres disfrazados, en fin, quién sabe que sean, pero que hay muchas personas que han tenido encuentros con extraterrestres o cosas similares, y que aparecen hombres de negro en sus casas a decirles que no digan nada, los amenazan. Incluso en el caso Roswell, se dice que cuando cayó esta cosa en el cielo, muchos hombres de negro estuvieron visitando a los pobladores diciéndoles que no narraran nada de lo que había ocurrido, pero pues no les funcionó, porque esto salió en periódicos y mucha gente de todo Estados Unidos fueron a Roswell, Nuevo México, a ver qué había pasado en los días posteriores al aterrizaje o al choque de esta cosa que cayó del cielo, esta aparente nave de la que se dice incluso sacaron 2 cuerpos alienígenas sin vida. Y muy pronto voy a hablar del caso Roswell, porque lo hice en un podcast, pero hace 2 años, cuando todavía no manejaba muy bien como que este pedo de la narrativa, así que quiero volver a tocarlo en un episodio. Pero bueno, ¿qué tal este video de los hombres negros? A mí me gustó mucho porque está muy intrigante. No sé si es real o no, se ve real, no sé si lo sea, pero pues está bastante intrigante. Había un relato más de animales que hablan, pero veo que ya llevamos 2 horas en el reloj, así que mejor vamos a guardar ese relatito para la próxima semana, de los animales que hablan, y otro que les guardo sobre algo muy aterrador, y eso ya sería un terror de la vida real, que está ocurriendo con la ropa de Shein, con esta marca de ropa en línea, que seguramente si son chicas o sus novias, habrán estado comprando, ¿no? Es una tienda ya que se hizo muy conocida, pero hay algo aterrador, muy oscuro de la vida real, te repito, nada paranormal, que está ocurriendo en la fábrica de esta tienda, o donde hacen la ropa de esta marca, ¿no? Bastante intrigante. Así que, bueno, queridos amigos, perdón que terminemos de manera un poco abrupta, pero nos extendimos mucho el día de hoy con estos relatos de vampiros sobre todo. Así que vamos a dejar hasta aquí el episodio número 89 del podcast. Un episodio especial porque duró bastante. Lo voy a llamar el especial de los vampiros o algo así, no lo sé. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio número 89 del Grimorio de Rix. Sí, número 89. Que estoy en un desmadre porque esta semana se acaba de subir el 87, pero yo grabé subí esta semana el 88 y estoy grabando el 89. Todo un desmadre. Por eso luego me equivoco con los números. Pero gracias. Ya les dije, si les gustó denle like, suscríbanse a mi canal, compártanlo con sus conocidos que disfruten del terror y del misterio como entretenimiento. Compren mi libro, que ya se viene. No es el libro que voy a sacar, no es secuela de Demonios de Luna Llena, pero ocurren en el mismo universo y los personajes ya saben que convergen de vez en cuando. Morgana salió en Demonios de Luna Llena. Morgana de Demonios de Luna Llena salió en El Jaguar que Cayó a las Estrellas, y muchos personajes van a estar como haciendo crossovers en historias del futuro. Entonces, si quieren comprar mi nuevo libro que va a salir sobre vampiros, lean primero Demonios de Luna Llena, escuchen El Jaguar que Cayó a las Estrellas aquí en YouTube, está completamente gratis, y también en Spotify. Son 5 episodios y la secuela la voy a sacar en novela corta, si todo sale bien a finales de este año, si no a inicios del próximo, y el próximo año habrá más sorpresas. Así que pues bueno amigos, no me queda nada más que decir
desearles un muy bonito viernes. Síganme en todas mis redes, en TikTok, Instagram, Facebook, Spotify. Síganme en mi canal secundario, todo está aquí en la descripción. Y si tienes un relato, mándamelo por favor a mi correo necronomiconrelatos@gmail.com. También está en la descripción del video. Y pues nada más, tengan un muy bonito viernes, un muy bonito fin de semana. Yo soy Rix, me despido y como les digo siempre, nos escuchamos en la oscuridad.